Creé un santuario en Marvel 121-130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 121. Diseño, conferencia de prensa. Ring. El nítido timbre de la línea telefónica dedicada rompió la tranquilidad vespertina de la oficina del santuario. La mirada de Yefen se desvió de la montaña de documentos sobre su escritorio al teléfono rojo conectado directamente al laboratorio biológico, frunciendo ligeramente el ceño. ¿HMM? Estaba algo sorprendido. El laboratorio biológico había permanecido en silencio durante bastante tiempo después de presentar sus informes preliminares sobre la investigación de genes mutantes y la investigación de la sangre divina egipcia. Esta llamada repentina, ¿podría ser un avance en la investigación? Presionó el botón de respuesta, pero antes de que pudiera hablar, una voz emocionada y ligeramente temblorosa llegó ansiosamente del otro lado del auricular. Su Majestad. Un gran descubrimiento. Hemos logrado un avance. Todas las muestras del gen X selladas y estudiadas en el laboratorio han mostrado reacciones anormalmente activas en los últimos días. El patrón de cambio, no parece una simple mutación, sino más bien, un precursor ordenado de la evolución. Anomalías colectivas del gen X, incluso mostrando tendencias evolutivas. Al oír esto, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Yefen. Porque él, siendo un mutante de alto nivel, no había notado este cambio generalizado que emanaba de su propio ser. Interesante, ¿podría ser algún tipo de evolución sutil? Un pensamiento cruzó rápidamente por su mente. Estaré allí enseguida. Tú y los investigadores principales me esperan en el laboratorio, decidió Yefen con firmeza. Ahora que había hecho un descubrimiento que potencialmente podría cambiar la situación, tenía que confirmarlo personalmente. Actualmente, debido a la devastadora batalla en la mansión Javier, el miedo y la aprensión del mundo hacia los mutantes se habían reavivado, alcanzando un pico sin precedentes. La confirmación de la existencia de mutantes de nivel Omega trajo mucho más pánico que esperanza a la gente común. Después de todo, había muchos ejemplos en la historia de mutantes que poseían un poder inmenso pero causaban desastres. A los ojos de la mayoría, un dios incontrolable en la Tierra era como una bomba nuclear andante. Nadie sabía cuándo, dónde ni por qué detonaría. Un momento después, Yefen apareció en el laboratorio biológico fuertemente custodiado. Varios investigadores principales estaban reunidos alrededor de un instrumento que mostraba patrones complejos, sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y concentración, incluso un atisbo de fascinación. ¿Qué cambios específicos han ocurrido? Explíquenlo en detalle. La voz clara de Yefen rompió su ensimismamiento. Su Majestad. El jefe de investigación, al percatarse de la llegada de Yefen, se levantó apresuradamente y comenzó a ordenar frenéticamente los paneles de datos dispersos y los mapas de secuencias genéticas impresos. Unos minutos más tarde, en una sala de análisis relativamente silenciosa e insonorizada junto al laboratorio, el jefe de investigación respiró hondo, tratando de calmar su emoción, y le informó a Yefen. Su Majestad, su conjetura inicial es probablemente correcta. Ya seamos humanos modernos o mutantes, es muy probable que seamos descendientes de algún ser trascendente. Su voz aún temblaba ligeramente. Señaló dos conjuntos de modelos genéticos complejos en la proyección holográfica, comparándolos y rotándolos constantemente. Solo una parte de la población, en el largo proceso de evolución, fue la primera en despertar y heredar ese poder divino, que es lo que llamamos expresión del gen X. Mientras que para otro grupo, este poder permanece latente en lo profundo de sus genes, manifestándose como recesivo. Pero recientemente, por alguna razón desconocida, este cambio se ha desencadenado. Hemos detectado que fragmentos de genes que antes estaban inactivos en muestras genéticas humanas comunes, considerados genes basura, han comenzado a mostrar resonancia energética regular y anomalías estructurales. Parecen estar afectados por la radiación de genes X activos o algún tipo de fuerza, despertando de su letargo y exhibiendo una tendencia extremadamente alta a despertar. Más importante aún, la tendencia de expresión dominante del gen X, que originalmente requería condiciones específicas para expresarse de forma estable en la mayoría de los humanos mutantes, está aumentando rápidamente a nivel mundial. Esto significa que el umbral para el despertar mutante podría estar disminuyendo, mientras que la probabilidad de que la gente común despierte está aumentando significativamente.
Esto coincide perfectamente con tu conjetura inicial sobre los descendientes de los dioses y el despertar de toda la población. El investigador se emocionaba cada vez más mientras hablaba, con el rostro radiante. ¿Existen datos y evidencias sólidos y disponibles públicamente que respalden estos hallazgos? Irefen hizo la pregunta más crucial. Las inferencias emocionales no tenían sentido. Necesitaba hechos irrefutables. Actualmente, la opinión pública internacional era extremadamente desfavorable hacia los mutantes, y necesitaba urgentemente un informe científico contundente para revertir la situación y limpiar su nombre. Al mismo tiempo, esta era la mejor oportunidad para anunciar oficialmente al mundo que el santuario poseía métodos avanzados para ayudar a los mutantes a controlar sus poderes. Por supuesto. Hemos recopilado una gran cantidad de datos comparativos y registros de fluctuaciones de energía. Sin embargo, probablemente tomará otros 2 días compilar un informe formal lógicamente riguroso y presentarlo al público, le aseguró el investigador con confianza. ¿2 días? Es un tiempo razonable. Irefen reflexionó un momento, con la mente a 1000 por hora. 2 días bastaban para que el santuario se preparara adecuadamente y atrajera la atención mundial. Tras obtener una respuesta definitiva, Irefen no se demoró en el laboratorio. De vuelta en su oficina, convocó inmediatamente a todos los miembros del colegio cardenalicio a través de los canales internos. Media hora después, en la solemne y digna sala de conferencias, cardenales con túnicas rojas se sentaron a ambos lados de la larga mesa. Caballeros, comenzó Irefen, la convulsión que ocurre una vez cada siglo, incluso cada milenio, que hemos estado profetizando, ha comenzado oficialmente. El santuario se encuentra a la vanguardia de este punto de inflexión histórico. Su voz era clara y penetrante. Esta es una crisis, pero también una oportunidad sin precedentes. Si podemos mantenernos firmes en esta era extraordinaria que recorre el mundo y guiar el camino, entonces el santuario ya no será simplemente un santuario religioso, sino un faro y una piedra angular para la marcha de toda la humanidad hacia una nueva era. Observó a la multitud con mirada penetrante. Ahora, necesitamos sus esfuerzos colectivos para ejecutar el siguiente paso del plan. Irefen asignó entonces claramente una serie de tareas a cada cardenal, incluyendo la orientación de la opinión pública, la seguridad y la defensa, el enlace externo y la movilización interna. Al escuchar el despliegue bien organizado y a gran escala del Papa, estos veteranos experimentados, acostumbrados a capear tormentas, no pudieron evitar sentir que una pasión y un fervor largamente latentes se reavivaban en sus ojos. Recordaron las palabras del antiguo Papa al abdicar. Irefen guiaría al santuario a una gloria inimaginable. Ahora, eran participantes y testigos de este proceso histórico. ¿Cómo no iban a sentirse llenos de emoción? Esa tarde, el Departamento de Asuntos Exteriores del santuario celebró una rueda de prensa improvisada. Aunque el tiempo de preparación fue apresurado, la prestigiosa reputación del santuario atrajo a reporteros de los principales medios de comunicación de todo el mundo. Con la reciente agitación global y la creciente condena de los mutantes, el santuario, como conocido lugar de encuentro para mutantes poderosos, naturalmente no podía permanecer ajeno a la situación. La repentina rueda de prensa en este momento delicado hizo que todos los periodistas presintieran que se trataba de una noticia importante. El cardenal del Departamento de Asuntos Exteriores se encontraba en el escenario, observando con calma a la multitud inquieta, y tocó suavemente el micrófono. Silencio. La rueda de prensa del santuario está a punto de comenzar. La sala se quedó en silencio rápidamente y todas las cámaras lo enfocaron. En primer lugar, en respuesta a los recientes comentarios inapropiados y al pánico generado contra los grupos mutantes en la comunidad internacional, el santuario declara solemnemente: a los ojos del Creador, sean los llamados humanos comunes o mutantes, todos son hijos de Dios, del mismo linaje, y no hay distinción entre lo alto y lo bajo, lo noble y lo humilde. Su voz resonó en todo el recinto a través del micrófono, clara y potente. Los mutantes no son monstruos ni marginados. Son los elegidos, afortunados de ser los primeros en despertar el poder divino latente en su sangre. Este poder es un valioso legado otorgado a toda la raza humana por el Creador, que les permite sobrevivir, prosperar y defenderse de los enemigos externos en un universo peligroso. Sin embargo, en el largo y arduo curso de la evolución, la mayoría ha olvidado gradualmente, o incluso perdido, los métodos para desbloquear y utilizar este poder. Y hoy, tengo el honor de anunciar que, tras incontables años de acumulación y espera, ha comenzado la próxima gran ola de evolución humana.
Hizo una breve pausa, dando tiempo a todos para asimilarlo, antes de transmitir un mensaje aún más impactante. ¿Anhelas liberarte de las ataduras de tu cuerpo mortal? ¿Anhelas despertar tu propio poder sobrenatural, estable y controlable? ¿Anhelas algún día recorrer las estrellas en tu cuerpo físico, explorar los misterios del universo e incluso librar guerras en otras dimensiones para proteger tu hogar? Ven al santuario. El futuro que anhelas está aquí. Estas palabras sumieron a toda la sala en un silencio momentáneo, seguido de un tremendo alboroto. Los reporteros, como poseídos, alzaron frenéticamente las manos, gritaron e intentaron hacer preguntas. El cardenal en la plataforma levantó la mano para pedir silencio y luego continuó según el procedimiento preestablecido. El santuario anuncia oficialmente su aceptación de todos los hermanos mutantes del mundo. Sin importar si tus habilidades son estables actualmente, sin importar las injusticias que hayas sufrido, el santuario posee un sistema completo y maduro para ayudarte a desarrollar tu potencial, dominar tu poder y encontrar tu propio camino. Dada la reputación y la fuerza del santuario, creo que el mundo tendrá pocas dudas al respecto. Además, enfatizó. Aquellos que sean devotos, bondadosos y excepcionalmente talentosos, sean mutantes o no, tendrán la oportunidad de participar en la selección y unirse al gran ejército de Saint Seiya. Son guerreros divinos directamente bajo el mando de su santidad el Papa, que protegen el orden y la paz de la Tierra. Su poder y sus hazañas ya son bien conocidos por todos ustedes. Poder, inmortalidad, libertad, el vasto mar estelar, la existencia de otras civilizaciones en el universo. Todas tus preguntas y deseos encontrarán respuesta en el santuario. Dentro de 2 días, su santidad el Papa Yefeng asistirá personalmente y pronunciará un importante discurso al mundo, respondiendo a sus preguntas. Señoras y señores, ha llegado una gran era, y la historia avanza a toda velocidad. Creo que todos los presentes, y todos los que nos siguen por internet, podrán sacar las conclusiones más acertadas. Dicho esto, el cardenal, haciendo caso omiso de la multitud de brazos en alto y del coro de preguntas del público, asintió levemente y se dispuso a abandonar el recinto. El objetivo de esta rueda de prensa se había cumplido. Una noticia impactante que elevó al máximo las expectativas para el discurso del Papa 2 días después. Esa noche, la declaración trascendental del cardenal del santuario se extendió por todos los medios de comunicación y plataformas sociales en línea a nivel mundial en varios idiomas y formatos, desatando una ola masiva de discusión y controversia. Maldita sea. Se ha vuelto loco el santuario. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Reclutar abiertamente a todos los mutantes? ¿Y qué es esto de la evolución masiva? ¿Descendientes de Dios? Están tratando de derrocar la estructura existente de la sociedad humana. En las oficinas de varios gobiernos, altos funcionarios miraban los informes en sus manos, con rostros cada vez más sombríos. La acción del santuario fue prácticamente un golpe fatal. Una vez que el concepto de seres sobrehumanos universales fuera ampliamente aceptado y comprendido, la soberanía y el control de los gobiernos sobre la sociedad se debilitarían enormemente. En marcado contraste con la ansiedad oficial, la gente común alrededor del mundo estaba llena de inmensa emoción y anticipación. El futuro, rebosante de infinitas posibilidades, descrito por el cardenal, encendió una chispa en innumerables corazones, alimentando su anhelo por lo extraordinario. Casi todos esperaban con impaciencia la respuesta que el misterioso Papa del santuario traería al mundo 2 días después. Mientras tanto, el anciano Papa también trabajaba diligentemente en otro proyecto crucial. Si todo salía bien, toda la región romana podría convertirse en un territorio bajo la jurisdicción de facto del santuario de alguna forma especial. Esta no era una expansión deliberada del santuario, sino más bien el resultado del abrumador deseo de la población romana por su protección tras presenciar las frecuentes crisis extraordinarias en todo el mundo. Después de todo, en las zonas bajo la influencia del santuario, no solo no había incidentes extraordinarios graves, sino que el orden social era notablemente bueno. Este marcado contraste había provocado que los precios de las propiedades en las zonas aledañas al santuario se dispararan a niveles asombrosos, pero aún así, la vivienda seguía siendo extremadamente escasa. El viejo Papa estaba increíblemente ocupado últimamente, comentando a menudo que nunca imaginó que, en sus últimos años, presenciaría la expansión territorial del santuario de tal manera, algo impensable en el pasado. Egipto, un pequeño pueblo fronterizo azotado por el viento. Apocalipsis, ataviado con una túnica antigua conjurada, permanecía en silencio frente a un televisor, como un fantasma de pasado lejano.
La niebla blanca en sus ojos se disipó, reemplazada por una expresión compleja. Mutante de nivel Omega, Iefen del santuario, Mefistófeles, señor del infierno, un nombre desconocido tras otro, junto con sus horribles logros, extinguieron el fuego de la ira en su corazón como lluvia fría, reemplazándolo con una sensación de desconcierto sin precedentes. ¿Había despertado realmente en el mundo que también conocía? ¿Por qué este mundo era tan diferente de lo que conocía antes de su letargo? En sus recuerdos, era un dios supremo, los mortales postrados en el suelo, los mutantes sus sirvientes y guerreros, el mundo completamente bajo su control. Saboreó cuidadosamente los fragmentos de información que había reunido. La velocidad con la que ese santo papa ascendió al poder y la fuerza que demostró incluso hicieron que este autoproclamado dios sintiera pavor y desconcierto. Una figura tan terriblemente poderosa había surgido en esta era. Y además era un mutante. Parece que, debo cambiar mi mentalidad, murmuró Apocalipsis para sí mismo, con una luz compleja parpadeando en sus ojos ancestrales. Se dio cuenta de que ya no podía juzgar esta nueva era con la mentalidad dominante de miles de años atrás. La cantidad y la calidad de las figuras poderosas de esta era superaban con creces su imaginación. Las aguas eran demasiado profundas. Mientras tanto, en un antiguo castillo oculto entre las sombras de las montañas, una fortaleza vital de los vampiros restantes, el aire denso con el aura escalofriante de sangre añeja y piedra antigua, las puertas ornamentadas pero destartaladas del castillo estaban en desorden. ¡Bang! Un vitral de colores brillantes se hizo añicos, y una figura tan veloz como un guepardo salió rodando, aterrizando con firmeza en el suelo fuera del castillo, cubierto de ramas y hojas secas. La característica chaqueta de cuero negro de Blade estaba rasgada en varios lugares, su cuerpo manchado con grandes parches de sangre, algunos suyos, pero sobre todo de sus enemigos. Respiraba con dificultad, su pecho agitado, claramente tras haber sobrevivido a una batalla feroz y brutal. Sin dudarlo, aterrizó e inmediatamente corrió hacia el oscuro y denso bosque a lo lejos, su figura rápidamente engullida por la espesa noche. En la ventana rota del castillo, varias figuras que exudaban un aura decadente pero poderosa aparecieron silenciosamente. Los ancianos vampiros de segunda generación, recientemente despertados. Sus ojos carmesí estaban fijos en la dirección en la que Blade había desaparecido, llenos de ira y un atisbo de miedo apenas disimulado. ¿Deberíamos perseguirlo?, preguntó uno de los ancianos con rostro sombrío y voz ronca. Una profunda herida en su brazo, que dejaba ver el hueso, sanaba lentamente. Una marca dejada por el arma plateada de Blade. Déjalo ir. Nunca imaginé que, además del ancestro, existiera un Daywalker tan poderoso en este mundo. Su fuerza supera con creces nuestras expectativas. No podemos detenerlo. Otro anciano, cuya aura era relativamente tranquila, negó con la cabeza, mostrando en su rostro un profundo cansancio e impotencia. 12 ancianos de segunda generación unieron fuerzas para atacar a una persona, pero el resultado fue que 8 ancianos resultaron gravemente heridos, mientras que su objetivo logró abrirse paso. Si su oponente no hubiera tenido también ciertas reservas y no hubiera optado por no luchar hasta la muerte, podrían haber pagado un alto precio hoy, perdiendo a varios ancianos de segunda generación. Aunque se habían recuperado recientemente y su fuerza aún no había vuelto a su máximo nivel, se habían recuperado entre un 70 y un 80%, y este resultado los dejó atónitos. Está amaneciendo, no podemos arriesgarnos, añadió otro anciano, alzando la vista hacia la apenas perceptible primera luz del día en el horizonte, con los ojos revelando un miedo instintivo a la luz solar. Nunca imaginé que los otrora poderosos vampiros caerían en este estado. El anciano que habló primero lo hizo con voz llena de desolación. Recuperar el control de los vampiros les trajo poca alegría, sino que los obligó a afrontar su actual situación incómoda y peligrosa. El santuario, mutantes, que era magnífica, pero llena de malicia hacia los vampiros. Suspiró otro anciano. Las debilidades de los vampiros se magnificaban infinitamente frente a la tecnología moderna. Como resultado, su espacio vital se redujo drásticamente, e incluso otras criaturas oscuras del inframundo ahora les tenían menos reverencia. La fuerza de los vampiros debe aumentar. Debemos encontrar la manera de superar, al menos debilitar enormemente, la influencia de la luz solar sobre nosotros. Dijo un anciano que apenas se había recuperado de graves heridas, apretando los dientes. Nunca se habían sentido tan humillados. Los humanos, antes considerados comida y esclavos, ahora podían organizar una fuerza para darles caza.
Movilicen todos los recursos e informantes disponibles dentro del clan, a toda costa, para encontrar el paradero del libro oscuro. El anciano más poderoso de la segunda generación habló finalmente. Se dice que el poder de la espada proviene de un ritual de sacrificio registrado en el libro oscuro, e incluso fue orquestado por el Papa Yefen. Al mencionar el nombre de Yefen, todos los ancianos de la segunda generación presentes entrecerraron los ojos, y una profunda sensación de pavor cruzó sus rostros. Aunque su despertar era reciente, habían escuchado innumerables leyendas sobre este gobernante del santuario. Había repelido 2 invasiones demoníacas, y cuando el avatar de Mefisto descendió por tercera vez, lo había hecho retroceder al infierno solo con sus santos. ¿Cuándo se había vuelto tan fácil lidiar con el infame señor del infierno? Lo que los inquietaba aún más era la ausencia del santuario en la batalla entre el santuario y el infierno. La información oculta tras esto les hizo presentir algo inusual. Debía existir alguna conexión desconocida entre Yefen y el santuario del Ser Supremo. El santuario del Ser Supremo en Camartage es una entidad colosal que incluso su progenitor vampiro, Drácula, tuvo que evitar. El poder de los hechiceros supremos a lo largo de la historia ha sido aterrador. Entonces, ¿deberíamos intentar despertar al progenitor? Preguntó otro anciano con cautela, con voz vacilante. Aparte de la búsqueda del libro oscuro, despertar a Drácula era la última carta de triunfo del clan vampírico. Pero dada la naturaleza errática y tiránica del progenitor, y su casi indiferencia hacia sus descendientes, incluso si lo despertaba, el resultado era incierto. Además, en esta era de numerosos seres poderosos, no estaban seguros de si el cuerpo casi inmortal del progenitor seguiría poseyendo el mismo poder disuasorio absoluto de antes. Despiértalo, suspiró con impotencia el anciano que inicialmente decidió buscar el libro oscuro. La raza vampírica está al borde de la extinción. Aunque a los progenitores no les importemos sus descendientes, no pueden permanecer completamente indiferentes ante la posible aniquilación de su raza. Entonces, está decidido. Preparen de inmediato y en secreto el ritual de sacrificio de sangre del más alto nivel. Recuerden, la operación debe ser discreta. No debe alertar a las agencias gubernamentales humanas ni a los espías de la Tierra Santa. El anciano más poderoso de la segunda generación tomó la decisión final. Al tomar esta decisión, sus rostros no mostraron emoción, solo una profunda impotencia y preocupación por el futuro. Maldita sea, no esperaba que estos viejos monstruos, que han dormido durante miles de años, despertaran. Por otro lado, Blood Warrior, soportando un dolor insoportable en todo su cuerpo, se apoyó en su tenaz fuerza de voluntad para evadir una posible persecución, tropezando finalmente hasta un punto de contacto en el mundo subterráneo de la Corporación de la Tierra Santa. Prácticamente irrumpió por la puerta, su sangre goteando al suelo, una visión espantosa. Ayúdenme, contacten a su santidad el Papa inmediatamente, díganle a su santidad que ha habido un cambio en los vampiros, los ancianos de segunda generación han despertado todos. Blade se deslizó contra la pared y se sentó en el suelo, su respiración débil mientras hablaba con el personal del conglomerado que se acercaba. Después de dar esta información crucial, ya no pudo contenerse, su visión se nubló y se desmayó. La expresión del jefe del punto de enlace cambió, e inmediatamente ordenó a sus subordinados. Rápido. Denle tratamiento de emergencia y estabilicen sus heridas. Al mismo tiempo, no se atrevió a demorar ni un instante, e inmediatamente informó del mensaje que Blade traía y de la situación actual a Clarice en la sede del santuario a través de una línea encriptada. Santuario, oficina de Clarice. ¿Un cambio en los vampiros? ¿Los ancianos de segunda generación han despertado todos? Clarice examinó el mensaje cifrado transmitido por el comunicador, frunciendo ligeramente el ceño, con un destello de solemnidad en la mirada. Comprendió de inmediato la importancia del asunto. La fuerza de los vampiros ancianos de segunda generación superaba con creces la de los vampiros de la era moderna. Su despertar colectivo sin duda transformaría radicalmente el panorama del mundo oscuro, e incluso podría representar una amenaza para las fuerzas externas del santuario. Sin embargo, Yefen ultimaba los preparativos para la rueda de prensa de mañana, que estaba destinada a sacudir el mundo. Hagan todo lo posible por salvar a Blade y garantizar su seguridad. He recibido información sobre los vampiros, pero todas las instrucciones operativas se decidirán tras la rueda de prensa de su santidad el Papa mañana, ordenó Clarice con calma. En ese momento, todo en el santuario debía ceder ante lo que sucedía mañana. Cualquier alteración debía posponerse. ¿Está todo listo?
Yefen revisó por última vez el grueso documento que tenía en la mano y luego dirigió su mirada a Clarice, que estaba a su lado. Está listo, Su Majestad, impecable. Todo el colegio cardenalicio, su santidad el Papa, todos los santos y miembros de reserva están presentes y esperando su llegada. Clarice hizo una leve reverencia, con un tono respetuoso. En ese momento, faltaba menos de media hora para que comenzara oficialmente la conferencia de prensa mundial del santuario. Los ojos del mundo entero, ya fueran ciudadanos comunes, gobernantes de diversos países o mutantes ocultos entre la multitud, estaban fijos en este lugar, conteniendo la respiración. La noticia que el santuario estaba a punto de anunciar podría cambiar permanentemente el orden mundial existente. Si el anuncio del santuario de hacía 2 días era cierto, si todos los humanos poseían realmente sangre divina, y si el santuario ya había dominado el método para desbloquear este tesoro de linaje y despertar un poder extraordinario en los mortales, entonces el gigante que lideraría la próxima era sería sin duda el santuario. Esto es algo que innumerables naciones soberanas jamás querrían ver. En la rueda de prensa, el ruido y la conmoción iniciales disminuyeron gradualmente, reemplazados por un silencio casi helado. Todos podían sentir la tensión y la anticipación que impregnaban cada rincón del lugar. A ambos lados de la plataforma, los miembros del colegio cardenalicio, con atuendos solemnes, y los enérgicos guerreros de Saint Seiya permanecían solemnemente, como 2 filas de esculturas silenciosas, esperando la aparición del protagonista. Zumbido. Justo entonces, un leve temblor emanó repentinamente del espacio sobre la plataforma en el centro de la rueda de prensa, seguido de ondas que se extendieron como agua. Aquí viene. Susurró alguien. Al instante, todos los reporteros se pusieron en alerta máxima, innumerables cámaras y videocámaras apuntando al centro de la plataforma, los flashes disparando en un instante. Al momento siguiente, la figura de Yefen salió con calma de las ondas en el espacio. Vestía una magnífica túnica blanca con ribetes dorados, su mirada recorrió con calma todo el recinto, sus ojos parecían capaces de atravesar las lentes, mirando directamente al corazón de cada espectador que veía la transmisión en vivo. Bienvenidos al santuario, todos. Por la presente declaro que la conferencia de prensa global de hoy está oficialmente abierta. Yefen habló, su voz resonó claramente en todo el salón, transmitiendo un peculiar poder de seguridad y convicción. Estoy seguro de que todos han oído hablar de la información que el santuario publicó hace 2 días, y probablemente tengan muchas preguntas en mente. Ahora, es el momento de responderlas. Por favor, comiencen con sus preguntas. Tan pronto como terminó de hablar, un bosque de brazos se alzó desde debajo del escenario, los rostros de los reporteros llenos de entusiasmo y emoción. Yefen señaló casualmente a uno de ellos. El reportero elegido casi saltó de alegría, con la voz temblorosa por los nervios. Santidad, santidad, con respecto a la declaración hecha por su excelencia el cardenal hace 2 días de que toda la humanidad es descendiente de Dios, ¿tiene el santuario alguna prueba concluyente para demostrarlo? Intentó que su declaración fuera clara y completa. Gracias por su pregunta. Yefen asintió levemente, con tono firme. El santuario posee, naturalmente, pruebas suficientes para respaldar esta afirmación. Por favor, miren aquí. Señaló a un lado y la enorme pantalla detrás de él se iluminó. La pantalla era tan grande que incluso los asistentes en los asientos más alejados podían ver cada detalle con claridad. Los equipos de transmisión de varios países inmediatamente proyectaron primeros planos en la pantalla. Este es el último informe de análisis compilado por el laboratorio biológico del santuario, continuó la voz de Yefen, guiando los pensamientos de todos. Recordarás que cuando Santuari participó por primera vez en una reunión de las Naciones Unidas, presentamos datos preliminares que demostraban que, en el pasado remoto, esta tierra bajo nuestros pies estaba habitada por seres poderosos conocidos como dioses. Y el informe que ves ahora se basa en un análisis exhaustivo de muestras proporcionadas por humanos comunes y voluntarios mutantes que participaron recientemente en los experimentos biológicos de Santuari. 2 conjuntos de mapas y datos genéticos complejos mostraban claramente uno al lado del otro en la pantalla. A la izquierda está el análisis de muestras genéticas de humanos comunes. A la derecha, el de mutantes, y Yefen señaló la pantalla. Mediante la comparación, podemos ver claramente que no hay diferencia en la estructura genética subyacente entre ambos. Provienen completamente de la misma fuente. Y la diferencia más crucial reside aquí, su dedo enfatizó un segmento genético resaltado. El gen X dentro de los humanos mutantes.
Este es precisamente el núcleo de nuestra discusión de hoy. La mirada de Ye-Fen se agudizó. Basándonos en una investigación exhaustiva del laboratorio biológico del dominio sagrado, hemos concluido que todo ser humano en el mundo, sin excepción, porta el gen X. La única diferencia radica en si ha sido despertado. En aquellos que no han despertado, el gen X se encuentra en estado recesivo, y su existencia no puede ser detectada por ninguna de las tecnologías de detección más avanzadas disponibles actualmente para la civilización humana. Pero una vez que el gen X se despierta, el individuo adquiere la capacidad de empuñar el poder divino, independientemente de la fuerza del oponente. A lo largo del extenso curso del tiempo y la evolución, el propio gen X también ha mostrado diferencias y desviaciones individuales. Ye-Fen continuó explicando, con un tono propio de un erudito paciente. Algunos individuos tienen genes X relativamente intactos, lo que les permite despertar y ejercer poderosas habilidades, como el conocido magneto, Eriglanseer. Otros individuos tienen genes X menos intactos, lo que resulta en un poder inestable o incontrolable después del despertar. Constituyen la parte de la población mutante que causa mayor inquietud y temor entre la gente común. Y el último grupo de humanos, la voz de Ye-Fen se hizo un poco más grave, han visto sus genes X degenerarse gradualmente a lo largo de incontables generaciones por diversas razones, perdiendo su actividad para aportar poder divino. Son casi incapaces de despertar naturalmente por sí mismos. A este grupo es lo que solemos llamar, gente común. Se mostraron animaciones simuladas de los 3 estados genéticos en la pantalla para facilitar la comprensión. En experimentos anteriores, el santuario intentó varios métodos para reactivar los genes X latentes en la gente común, pero los efectos no fueron significativos. Ye-Fen cambió de tema y continuó. Sin embargo, hace apenas 2 días, nuestros investigadores hicieron un descubrimiento revolucionario. El gráfico de datos en la pantalla cambió repentinamente, con una curva que representaba la actividad comenzando a aumentar significativamente. Los datos muestran que el nivel de actividad del gen X en todos los voluntarios ha fluctuado anormalmente recientemente. Su nivel de actividad ha aumentado en un promedio de 2 a 3 veces en comparación con el pasado. Al oír esto, un coro de jadeos reprimidos y susurros estalló en la sala. Ye-Fen levantó la mano, pidiendo silencio. Después de que la conmoción amainó, declaró solemnemente. Esto significa que la probabilidad de que nazcan nuevos mutantes de forma natural en la sociedad humana aumentará drásticamente en un futuro cercano. Combinado con la reciente serie de invasiones del infierno y la continua aparición de fenómenos extraordinarios en todo el mundo, el dominio sagrado tiene todas las razones para creer. Su mirada recorrió la sala y dijo, palabra por palabra. Esta es una advertencia de los dioses. Una ola sin precedentes de poder extraordinario se dirige hacia nosotros. Los demonios del infierno, los dioses que despiertan de su letargo, e incluso civilizaciones alienígenas de galaxias distantes, todos pronto entrarán en escena en la historia. Humanidad. Tierra. Nuestro hogar común se encuentra al borde de una tormenta que lo arrasará todo. Al ver el informe de datos claro y preciso en la pantalla, el alboroto en la sala ya no pudo ser contenido. El santuario había presentado pruebas. Y en forma de informe científico. Esto, ¿cómo es posible? Vine a una conferencia de prensa, ¿cómo me convertí en un mutante potencial? Un reportero parecía desconcertado, murmurando para sí mismo. Muchos de ellos habían albergado previamente miedo o aversión hacia los mutantes, y esta noticia sin duda había trastocado su autopercepción. Santidad. Otro reportero, al que habían llamado, se puso de pie impacientemente, con la voz temblorosa de emoción. El santuario afirmó anteriormente que tiene una manera de ayudar a los mutantes despiertos a perfeccionar y controlar sus habilidades, y que también puede ayudar a las personas comunes no despiertas a despertar sus propios poderes de forma segura y perfecta. ¿Es esto cierto? Esta pregunta expresaba los pensamientos de todos los presentes, e incluso de la audiencia mundial. Innumerables miradas se centraron en Ye-Fen, llenas de anticipación y anhelo. Por supuesto que es cierto. La respuesta de Ye-Fen fue sin vacilación, clara y segura. Levantó la mano de nuevo, y una fuerza invisible, suave pero poderosa, se extendió, calmando instantáneamente la conmoción en la sala y haciendo que todos se callaran inconscientemente. Para resolver el conflicto cada vez más agudo entre mutantes y humanos comunes, y para empoderar a más de nuestros compatriotas para enfrentar juntos los inminentes cambios catastróficos, el santuario ha estado buscando soluciones durante los últimos años.
La voz de Yefen transmitía un poder reconfortante, imbuida de una convicción inquebrantable. Finalmente, hemos encontrado varios caminos viables. La gran pantalla detrás de él cambió de nuevo, mostrando un claro mapa mental en forma de árbol, con varias palabras clave llamativas. Ki, magia, cosmos, por favor, miren todos, esta es la respuesta que el santuario ha encontrado para toda la humanidad. Yefen señaló la pantalla. Los reporteros de abajo miraron estos términos desconocidos, la mayoría con rostros de confusión. Ki. Magia. Cosmos. ¿Qué son estos? Son sistemas de cultivo que conducen a la trascendencia. Yefen respondió a sus preguntas con voz firme y contagiosa. Damas y caballeros, la Tierra es mucho más misteriosa de lo que imaginamos. En este planeta, además de mutantes, acechan muchas fuerzas antiguas y extraordinarias. Poseen métodos de cultivo ancestrales, capaces de elevar su nivel vital y adquirir un poder extraordinario mediante el entrenamiento adquirido. La mayor ventaja de estos métodos de cultivo reside en su universalidad. No dependen del despertar innato y pueden dominarse mediante el aprendizaje y la práctica sistemáticos. Teóricamente, son aplicables a cualquier ser humano del mundo. Y los tipos que aparecen en la pantalla son las vías extraordinarias de entrada y cultivo más adecuadas para el público en general en el entorno actual, tras haber sido examinadas, verificadas y confirmadas por el santuario. Los santos del santuario, incluyéndome a mí, somos todos participantes en los métodos de cultivo mencionados. 1. Santidad, ¿cuáles son las diferencias específicas entre estos sistemas de cultivo? ¿Cuáles son sus requisitos de aptitud humana? ¿Revelará el dominio sagrado todos sus métodos de cultivo al mundo? Después de un breve silencio, el lugar estalló en un alboroto aún más intenso que antes. Los reporteros se apresuraron a hacer preguntas, como si temieran que si se demoraban un paso demasiado, la puerta a la trascendencia se cerraría ante sus ojos. Sus ojos brillaban con una luz ferviente, como si ya pudieran ver un poder extraordinario que los llamaba, e incluso fantaseaban con poder algún día liberarse de la gravedad y volar al espacio para experimentar personalmente la inmensidad del universo. Todos, por favor, cálmense. La voz de Yefen se mantuvo tranquila, pero parecía poseer una extraña magia, penetrando claramente el clamor de voces y silenciando rápidamente a la multitud. Todos lo miraron expectantes, esperando que revelara el misterio de estos 3 sistemas de cultivo. Primero, está el Ki. Yefen levantó la mano, y la entrada de Ki en la pantalla detrás de él se resaltó y amplió. Este es un método de cultivo originario del antiguo reino secreto del Tarot. La esencia del Ki es estimular y guiar la energía vital dentro del cuerpo humano. Su ventaja radica en el hecho de que no solo es compatible con la mayoría de los sistemas extraordinarios conocidos en la Tierra, sino que también puede fortalecer fundamentalmente el cuerpo, prolongar la vida y compensar eficazmente los defectos o deficiencias de otros métodos de cultivo. Por lo tanto, se puede decir que es el camino introductorio más adecuado para que la humanidad siente una base sólida y dé un paso al reino extraordinario. Cambió ligeramente su tono, señalando objetivamente sus limitaciones. Sin embargo, el Ki no está exento de inconvenientes. Para aquellos que carecen de talento y aptitud, depender únicamente del cultivo de Ki para alcanzar el reino supremo de atravesar el cielo estrellado que describimos antes es casi imposible. Para la mayoría de las personas comunes, el cultivo de Ki tiene un límite superior relativamente obvio. Es por eso que, Yefen guió la discusión, mientras el cursor en la pantalla se movía a otros 2 elementos. Debemos presentarles estos 2 métodos de cultivo más prometedores: la magia y el microcosmos. La magia es una sabiduría ancestral que ha sido heredada y protegida durante casi 10.000 años por el Santuario Supremo, la organización guardiana de la Tierra. La voz de Yefen denotaba respeto. Se diferencia de la magia tradicional que el público conoce a través de la literatura o las leyendas. La magia del santuario, en esencia, toma prestado poder de ciertos seres superiores o dimensiones del multiverso mediante rituales, encantamientos y meditación específicos. Luego, basándose en el conocimiento, la fuerza de voluntad y el cultivo espiritual del mago, se construye un modelo de hechizo estable y una matriz de energía, liberando así diversos efectos increíbles. El límite superior de la magia es extremadamente alto, enfatizó. Al alcanzar un alto nivel de cultivo, uno puede incluso competir con los dioses verdaderos. El actual líder del Santuario Supremo, el hechicero supremo contemporáneo, es venerado como uno de los magos más poderosos del universo, el guardián de la Tierra contra la invasión dimensional.
Incluso un señor demonio como Mefistófeles, u otros dioses antiguos resucitados, sienten temor al enfrentarse al hechicero supremo. Irefen hizo una breve pausa, incorporando su propia estrategia a la introducción. Vale la pena mencionar que el Santuario Supremo ya ha promulgado una sagrada escritura. Las semillas de magia elemental heredadas por la Sagrada Escritura son muy similares en forma a la magia elemental que controla el agua, el fuego, el viento y el trueno, como se entiende comúnmente. Siempre que uno obtenga la aprobación de la Sagrada Escritura, puede heredar la semilla elemental correspondiente, embarcándose así en el camino del cultivo de la magia elemental. No dio más detalles, pero el cultivador que obtenga esta semilla elemental, al morir, verá converger el cultivo de su vida en él, el verdadero creador de la Sagrada Escritura, como un río de fe que fluye. Esta fue la inspiración que Irefen obtuvo del dios demonio dimensional. Finalmente, está el microcosmos. La voz de Irefen se volvió repentinamente poderosa y resonante. Este es el sistema de cultivo central único de nuestro dominio sagrado. Como por arte de magia, posee un potencial de crecimiento casi ilimitado. Irefen no dio detalles sobre los métodos de cultivo específicos del microcosmos, dejando amplio espacio para la imaginación. No entraré en detalles sobre el poder del microcosmos aquí. Los amigos interesados pueden buscar registros de batallas pasadas y material de vídeo de la lucha del dominio sagrado contra la invasión de los demonios del infierno. Observó a la audiencia y ofreció un resumen. Esto concluye el contenido principal que el dominio sagrado necesita anunciar al mundo en esta conferencia de prensa. Al escuchar que Irefen parecía estar concluyendo la conferencia de prensa, la conmoción que acababa de disminuir estalló de nuevo. Los rostros de los reporteros estaban llenos de entusiasmo. Aún tenían demasiadas preguntas sin respuesta. Santidad. ¿Cuándo exactamente quiere decir el momento adecuado? Gritó un reportero, expresando las inquietudes de todos los preocupados por la popularización de los métodos de cultivo. La esperanza de la trascendencia estaba al alcance. No se conformarían sin una respuesta clara. El llamado momento oportuno, naturalmente, debe juzgarse en función de la situación global en constante cambio, respondió Irefen con énfasis, profundizando su mirada. Como recordará, en la última reunión de las Naciones Unidas, el santuario propuso la formación de una alianza sobrenatural global para coordinar los esfuerzos de todas las partes y abordar conjuntamente las crisis futuras. Pero, lamentablemente, esta propuesta no fue aprobada por la mayoría de los Estados miembros. Su tono era tranquilo, pero contenía una presión invisible. Hoy, el santuario ha perdido su legítima autoridad para hacer cumplir la ley sobrenatural en muchos países del mundo, e incluso algunos países han negado explícitamente la entrada a su personal. El dominio sagrado lamenta profundamente esto. La voz de Irefen resonó con claridad en todo el recinto y fue transmitida a todos los rincones del mundo a través de las cámaras. Una tormenta global extraordinaria está a punto de estallar, un desafío que requiere los esfuerzos conjuntos de toda la humanidad para superarlo. La popularización y promoción de los métodos de cultivo no puede lograrse solo con el dominio sagrado. Requiere un fuerte apoyo y cooperación de los gobiernos de todo el mundo en términos de políticas, recursos y sociedad. Por lo tanto, concluyó con énfasis. El dominio sagrado hace un nuevo llamamiento a los líderes mundiales para que consideren cuidadosamente la cuestión de establecer una alianza global extraordinaria con una perspectiva integral y a largo plazo. Estas palabras fueron como una roca arrojada a un lago en calma, creando ondas en el agua. Esto era prácticamente un ultimátum para todas las naciones, especialmente para las grandes potencias que se oponían. Un jaque mate. Ahora, la presión recaía por completo sobre los gobiernos de todos los países, y el mundo esperaba su respuesta. Aunque la conferencia de prensa había terminado, una tormenta política y social global apenas comenzaba. Las emociones de la gente de todo el mundo se encendieron por completo después de ver la conferencia de prensa. Internet y las calles rebosaban de fervientes clamores para que el gobierno cooperara con el santuario e introdujera rápidamente métodos de cultivo. La gente común anhelaba el poder para cambiar su destino, mientras que los mutantes vislumbraban un futuro brillante. Maldita sea. Esos bastardos del santuario. Lo planearon todo desde el principio. En una sala de conferencias fuertemente custodiada en Estados Unidos, un general de alto rango, con el rostro pálido, golpeó los documentos que tenía en la mano contra la mesa. Desde el incidente de la mansión Javier hasta la conferencia de prensa mundial del santuario, solo había transcurrido una semana.
El otro bando, claramente preparado, aprovechó con precisión la oportunidad que le brindaba el mal manejo del tema mutante por parte del gobierno estadounidense, que había desencadenado una crisis de confianza. Los problemas que Estados Unidos no podía resolver, el santuario no solo podía solucionarlos, sino que también podía proporcionar un plan de mejora perfecto para toda la humanidad. Esta contundente bofetada no solo golpeó la cara del liderazgo estadounidense, sino que también sacudió los cimientos mismos de su liderazgo global. Se vieron obligados a admitir dolorosamente que los golpes combinados del santuario estaban perfectamente coordinados y eran prácticamente impecables. El bando contrario había planeado meticulosamente cada paso, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Combinado con el poder abrumador de IFN, similar al de un dios entre los hombres, esto había forjado el prestigio sin precedentes que el santuario ostentaba actualmente. Su extraordinaria fuerza personal, su imagen pública casi perfecta, su promesa de resolver el problema del poder mutante, un camino viable hacia lo extraordinario para la gente común y las profecías de futuras crisis. Esta combinación de tácticas había logrado imprimir en la percepción global que el fin estaba cerca y que, sin poder, uno era vulnerable a la masacre. Un golpe decisivo. Esta era una situación casi irresoluble. Ya fueran personas comunes que anhelaban estabilidad o mutantes que buscaban poder y reconocimiento, salvo algunos extremistas o intereses creados, casi nadie se opondría voluntariamente al santuario y a IFN. Porque el precio de hacerlo sería ir contra la corriente de los tiempos y la opinión pública, lo que en última instancia conduciría al abandono total. ¿Es realmente imparable? El presidente se recostó en su silla, con un sabor amargo en los labios. En el tema de los mutantes, Estados Unidos había sufrido una derrota aplastante. No solo había perdido el apoyo de potenciales fuerzas sobrehumanas, sino que también había sembrado la hostilidad hacia el gobierno estadounidense entre las comunidades mutantes, tanto a nivel nacional como internacional. La sola idea de la amenaza potencial que representaban esos poderosos mutantes, que parecían desastres naturales andantes, le provocaba dolor de cabeza. Sin embargo, Estados Unidos no era el único que sufría este dolor de cabeza. Lejos, en Egipto, en una casa, Apocalipsis veía la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. Tonto. ¡Qué necedad más grande! Los ojos de Apocalipsis, rebosantes de milenios de sabiduría y experiencia, ardían ahora con furia. No podía comprender el razonamiento de IFN. Habiendo poseído ya el poder suficiente para suprimir toda una era, ¿por qué iba a ayudar a esos mortales tan débiles como hormigas? En su experiencia, los débiles, una vez que recibían poder, no solo no eran agradecidos, sino que, por el contrario, alimentaban su ambición, buscando finalmente derrocar a los fuertes que les habían dado todo. Como testigo de la traición, Apocalipsis sentía que tenía mucho que decir al respecto. El Papa de Tierra Santa y parece que tenemos que reunirnos con él, murmuró, su voz ronca resonando en el salón vacío. Apocalipsis decidió persuadir personalmente a IFN para que abandonara su plan de expansión militar global, que consideraba una auténtica ruina. Mientras tanto, las criaturas oscuras ocultas en las sombras del mundo también observaban atentamente esta conferencia de prensa. Los ancianos de los vampiros, el líder de los hombres lobo, el gobernante del Consejo de Brujas. Sus rostros se estaban volviendo cada vez más pálidos. Como seres que viven en las grietas del mundo humano, eran más conscientes que los humanos comunes del impacto devastador de las acciones del dominio sagrado. Una vez que el plan de IFN se implementara por completo, y la era de los seres superhumanos universales llegara realmente, reduciría infinitamente su ya precario espacio vital. Imaginen, cuando los humanos comunes ya no sean comunes, cuando posean la capacidad de luchar contra criaturas sobrenaturales o incluso cazarlas, y cuando descubran que estas criaturas oscuras se han estado alimentando secretamente de humanos o atacándolos durante miles de años, ¿qué destino les espera? Dentro de la sala del Consejo del Castillo de Vampiros, la atmósfera era tan densa como si estuviera congelada. Los ancianos estaban sentados alrededor de una larga mesa, con los rostros pálidos y sin color. Para los vampiros que dependían de la sangre humana para sobrevivir, la trascendencia a nivel nacional equivalía a tocar la campana fúnebre. Cuando la tecnología y la destreza marcial individual fueran completamente aplastadas, las mismas leyes de las que dependían para sobrevivir fracasarían por completo. En ese momento, lo que les esperaba a los vampiros era convertirse en especies raras para ser investigadas y mantenidas en cautiverio, o la extinción total. Esta era una realidad ineludible. Debemos acelerar el proceso de despertar al progenitor.
El tiempo, ya no está de nuestro lado. Los dedos marchitos de un anciano tamborilearon sobre la mesa, su voz seca rompió el silencio. Otro anciano suspiró en silencio. La jugada de Yefen fue sin duda un golpe devastador para todas las criaturas oscuras del inframundo global. Las dejó aturdidas y completamente desprevenidas. Contacten inmediatamente a los demás grupos de criaturas oscuras del inframundo. La declaración de guerra global del Papa no solo nos afecta a nosotros, los vampiros. Los hombres lobo, las brujas e incluso esos monstruos ancestrales verán su espacio vital infinitamente reducido. Solo uniendo fuerzas podremos encontrar un rayo de esperanza bajo la represión del santuario y el santuario. El anciano que habló antes añadió, con un brillo pensativo en los ojos. Con la estrategia básica establecida, los vampiros comenzaron a actuar de inmediato. Se transmitieron órdenes secretas desde el castillo, enviadas a las fuerzas oscuras de todo el mundo a través de canales especiales. Si lograban unir a todas las criaturas oscuras del inframundo y encontrar el legendario libro oscuro que contenía un poder ilimitado, tal vez con su poder, podrían incluso tener la oportunidad de cambiar el rumbo de esta era. La guerra mundial seguía causando revuelo, la noticia se extendía por todos los rincones del mundo, y los X-Men, que se habían reagrupado, también se enteraron de esta impactante noticia. En una base improvisada, Charles parecía algo cansado. Se frotó las sienes y miró a su compañero a su lado. «¿Todavía no hay ninguna pista sobre Jean y David?» «Todavía no», respondió Bestia Ann con calma, ajustándose las gafas. «Sin embargo, no creo que debamos preocuparnos demasiado por su seguridad. Tanto la fuerza Fénix de Jean como las inconmensurables habilidades de personalidad múltiple de David están muy por encima de nuestro nivel. Me temo que incluso si todos perecemos, ellos podrían no hacerlo. No me preocupa su seguridad, Hank. Me preocupa la seguridad de todos los demás. Tanto Jean como David son extremadamente inestables mentalmente, y su poder es como una catástrofe andante. Si pierden el control, las bajas serán inimaginables». Charles suspiró con impotencia, con los ojos llenos de preocupación. Al oír esto, Tormenta, Cíclope y los demás presentes guardaron silencio, incapaces de refutarlo. El poder de David Charles Ayer y Jean Grey era realmente impresionante, pero también aterrador. «Entonces, profesor, ¿deberíamos ir al santuario como estaba previsto?», preguntó Tormenta Ororo. Antes de contactar con Charles, habían recibido una invitación del santuario, que daba la bienvenida explícitamente a los mutantes y les ofrecía la oportunidad de competir por los títulos de Saint Seiya. Sin duda, esto era una gran tentación para los mutantes que llevaban mucho tiempo a la deriva, buscando un lugar al que pertenecer y un futuro. La mirada de Charles recorrió a cada uno de sus compañeros, viendo la expectativa oculta en sus ojos. Respiró hondo y finalmente dijo con decisión: «Vayan». Tras haber experimentado tantos cambios, comprendía perfectamente la situación actual. La salida para la raza mutante se encontraba en el santuario. Al oír la respuesta afirmativa de Charles, los X-Men respiraron aliviados en secreto. Un santuario estable y poderoso era justo lo que necesitaban ahora. Con la red de inteligencia aparentemente omnipotente de santuario, encontrar a David y Jean será mucho más fácil que si los buscáramos como moscas sin cabeza, añadió Charles, suavizando su tono. Todos asintieron. Más allá de la magnífica barrera dorada del reino sagrado, en un callejón oscuro y apartado, el aire se distorsionó y una energía púrpura se extendió antes de disiparse silenciosamente. La figura alta e imponente de Apocalipsis apareció, ataviada con una túnica antigua, contemplando la barrera dorada que envolvía todo el reino sagrado, irradiando una energía suave pero poderosa. «Una barrera tan poderosa y estable», murmuró Tianqi para sí mismo. La fuerza del Papa Yefen parecía ser incluso mayor de lo que había estimado inicialmente. Caminó lentamente hasta el borde de la barrera, extendiendo su mano de piel gris para tocar suavemente el muro de luz dorada. Suaves ondas se extendieron desde sus dedos, pero el muro de luz no lanzó ningún ataque. Interesante, solo una barrera puramente protectora, sin ninguna capacidad ofensiva, reflexionó Tianqi. Al instante siguiente, una poderosa energía comenzó a acumularse en su palma, girando como un vórtice. Desde su palma, intensas fluctuaciones de energía comenzaron a ondular a través del muro de la barrera dorada, como guijarros arrojados a un lago. HMM. En lo profundo del palacio papal, Yefen pareció percibir algo, levantando lentamente la cabeza, su mirada aparentemente atravesando capas de muros, aterrizando directamente en el punto donde la barrera había sido tocada.
Interesante, tener la capacidad de romper la barrera por la fuerza, pero elegir activarla, ¿es esto una invitación para mí? Un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Su Majestad. Clarice, Logan, Honey y los demás que entrenaban intensamente afuera también sintieron las fluctuaciones anormales de la barrera y rápidamente llegaron afuera del salón donde estaba Yefeng. Continúen con su entrenamiento. El invitado de afuera está aquí para verme. La voz tranquila de Yefeng tranquilizó al grupo, algo tenso. Siguiendo las instrucciones de Yefeng, aunque el grupo aún albergaba curiosidad y vigilancia, se retiraron obedientemente al campo de entrenamiento. La figura de Yefeng se desvaneció lentamente del lugar, desapareciendo finalmente como si se fundiera con la luz del sol. Al segundo siguiente, apareció fuera de la barrera, de pie justo frente a Tianqi. La barrera dorada giraba detrás de él, como un telón de fondo. ¿Me estabas esperando? Dijo Yefeng con voz tranquila e inquebrantable. Un placer conocerlo, Papa de la Tierra Santa, Su Excelencia Yefeng. Tianqi se quitó lentamente el ala del sombrero que ocultaba su rostro, revelando su característica piel gris y sus rasgos profundos. Al ver el rostro del recién llegado, las pupilas de Yefeng se contrajeron casi imperceptiblemente. Reconoció de inmediato a la persona que tenía delante. Apocalipsis, en Shabanor, afirmaba ser el primer mutante nacido en la historia, habiendo vivido durante miles de años. ¿Quién eres? A pesar de tener la respuesta en mente, Yefeng fingió no reconocerlo y preguntó. Además, a juzgar por la situación actual, Apocalipsis debería haber despertado de su letargo. Esto significaba que el Apocalipsis que tenía delante se ajustaba más al universo cinematográfico. Mi nombre es Apocalipsis, en Shabanor. La voz de Apocalipsis tenía un ritmo antiguo y majestuoso. En términos de linaje, puede que sea el primer mutante del mundo en despertar. He vivido durante miles de años y fui gobernante y dios de la antigua dinastía egipcia. Quizás, has oído hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando se presentó, sus palabras estaban llenas de orgullo descarado y una actitud de superioridad sobre todos los seres vivos. ¿El primer mutante? Entonces, dime cuál es tu propósito, ser ancestral. El tono de Yefeng se mantuvo tranquilo, sin revelar emoción alguna. Abandona tu idea de conquista global. Apocalipsis dio un paso al frente, con la mirada fija en Yefeng. Con nosotros uniendo fuerzas, el poder de este mundo estará a nuestro alcance. Eres el mutante más sobresaliente y poderoso que he visto en mi larga vida. Podemos ascender a la divinidad juntos y convertirnos en los verdaderos gobernantes de este planeta. Sus palabras tenían un fervor seductor, como si estuviera describiendo un futuro que parecía inevitable. ¿Divinidad? Me gustaría saber, durante los largos años que gobernaste el antiguo Egipto, ¿existieron realmente los llamados dioses? Por ejemplo, la diosa lunar Khonsu. Los labios de Yefeng se curvaron en una sonrisa apenas perceptible mientras respondía con su pregunta. ¿Quieres decir que esos seres míticos existieron de verdad? ¿Lo que dijiste en la rueda de prensa no fue una mentira inventada para generar expectación? Apocalipsis se quedó claramente desconcertado. La pregunta de Yefeng lo había sorprendido. Había captado la información clave en las palabras de Yefeng. Inicialmente había pensado que el anuncio de Yefeng sobre información sobrenatural tenía más que ver con acumular poder y fe, pero ahora parecía que no era así. Lo entiendo, asintió Yefeng pensativo. Parece que incluso un ser como tú, que ha vivido miles de años, nunca ha tenido contacto con los verdaderos dioses. ¿Los dioses de este universo están completamente aniquilados o ocultos al extremo? Frunció el ceño ligeramente, murmurando para sí mismo. Espera, parece que no entiendes mi sugerencia. Los mortales son necios y codiciosos. Cuando poseen suficiente poder, jamás se someterán a ti voluntariamente. Tu plan para extender el poder solo creará innumerables enemigos y rebeldes potenciales. La voz de Tianqi se elevó ligeramente, interrumpiendo los pensamientos de Yefeng, y su mirada se volvió profunda y peligrosa. Lo sé. Pero eso no importa. La respuesta de Yefeng fue concisa y segura. No le importaba si los humanos que obtenían poder se sometían realmente. Promovía el método de cultivo del ki, popularizaba el microcosmos y la magia elemental, todo con el objetivo final de ampliar el camino extraordinario de este mundo, enriqueciéndose y haciéndose más fuerte. Cuanto más ansiaban poder esos cultivadores, más querían desafiarlo o incluso superarlo, más duro cultivaban. Cuanto más se esforzaban, mayor era el aumento de poder que Yefeng recibía a través del sistema. Esto creaba un círculo virtuoso perfecto.
Al oír esto, la expresión de Apocalipsis se ensombreció. Con tal poder, ¿nunca has pensado en conquistar el mundo? ¿Por qué otorgar poder a mortales necios? Originalmente pensé que tú y yo estábamos en el mismo camino, pero ahora parece que también eres un idealista extremadamente necio. Las palabras de Apocalipsis estaban llenas de decepción, expresando incomprensión de las acciones de Ye-Feng. Una rana en un pozo, mirando al cielo desde el fondo de un pozo. La era en la que vivió Apocalipsis estaba demasiado lejana en el pasado. Tan lejana que incluso con la tecnología actual, es imposible investigarla. Esa era estaba dominada por el poder monárquico y la esclavitud. Incluso si Apocalipsis despertara en el siglo XXI, sería difícil cambiar su mentalidad. El hecho de que hubiera persistido hasta ahora para venir a él ya lo sorprendía. La otra parte había obtenido mucha información. Pero claramente, su propia posición aún no estaba clara. En una era sin individuos poderosos, Apocalipsis había dominado durante un tiempo. Sin embargo, el hecho de que los 4 jinetes pudieran ser asesinados por un simple mortal sin fuerza, provocando que durmiera durante miles de años, era suficiente para demostrar la arrogancia de Apocalipsis. ¿Podrían miles de años realmente hacer a Apocalipsis invencible? Ya que el razonamiento falla, entonces simplemente te mataré. Una vez que estés muerto, la supuesta conquista global no será más que una broma. Los ojos de Apocalipsis se entrecerraron, su intención asesina desbordándose. El espacio entre ellos se solidificó instantáneamente. Aunque la fuerza de Ye-Feng lo obligaba a tomarlo en serio, no creía que fuera a perder. Esta era la confianza que había cultivado durante cientos de años. Sus ojos se pusieron en blanco, y justo cuando Apocalipsis estaba a punto de hacer su movimiento, un repentino destello apareció ante sus ojos. La mano de Ye-Feng se aferró a su rostro, enviándole un dolor agudo. Entonces, una fuerza tremenda golpeó, y sintió que su cuerpo se aligeraba. ¿Intentando luchar? La Tierra Santa no es un buen lugar para la batalla. La voz de Ye-Feng resonó en los oídos de Apocalipsis. Las 2 figuras se transformaron en estelas de luz, disparando directamente hacia el cielo, dejando una larga estela en el aire. ¿Es esa la fluctuación de poder de su majestad? ¿Han intercambiado golpes? ¿Quién es? ¿Hay una figura tan poderosa escondida en la tierra? La gente en los campos de entrenamiento del Palacio Papal miraba con asombro la trayectoria de la flecha en el horizonte. No podían comprender del todo la fuerza actual de Ye-Feng. Pero era increíblemente fuerte. Antes creían que, aparte del anciano, el hechicero supremo, no había nadie en la tierra que pudiera rivalizar con Ye-Feng. El viento aullante llenaba sus oídos, y las túnicas papales blancas con ribetes dorados de Ye-Feng ondeaban salvajemente mientras volaba a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, las 2 figuras recorrieron una vasta distancia, apareciendo en las profundidades del océano sobre una isla desierta. Ye-Feng arrojó su arma con indiferencia, y Apocalipsis fue lanzado hacia la isla como una bala de cañón, su velocidad incluso rompió la barrera del sonido, explotando en una onda expansiva blanca en el aire. ¡Bum! Apocalipsis se estrelló pesadamente contra la playa de la isla, levantando una nube de polvo. Pero al aterrizar, su cuerpo se desplomó ligeramente, la poderosa fuerza se disipó, permitiéndole mantenerse firme. Se sacudió la arena de la cara, su mirada se tornó increíblemente solemne a través de sus dedos. Te subestimé, dijo Apocalipsis con voz grave, reconociendo la ventaja de Ye-Feng en velocidad y fuerza. Vamos, dijo Ye-Feng, con las manos extendidas y una pizca de anticipación en su sonrisa. Déjame ver por mí mismo hasta dónde has llegado tú, el primer mutante de hace miles de años, que se hace llamar Dios. Sabía que la fuerza de Apocalipsis no debía subestimarse. Era un ser poderoso, clasificado como un subpadre, y en algunos universos paralelos, incluso había iniciado la era del Apocalipsis, gobernando mundos futuros. Maldita sea. Estás buscando la muerte. El repetido desprecio había enfurecido por completo a Apocalipsis, cuyos ojos prácticamente goteaban malicia. Zumbido. 12 deslumbrantes rayos dorados de luz se dispararon repentinamente hacia el cielo, atravesando el espacio y llegando instantáneamente sobre la isla desierta, convergiendo finalmente sobre las cabezas de los 2 hombres. Se dibujó una formación dorada que giraba lentamente, una vasta y sagrada aura envolvía todo el campo de batalla. Esta es una barrera construida con el poder de los 12 signos del zodíaco, explicó Ye-Feng con calma. Su única función es reforzar la estructura espacial y la resistencia material de esta zona, permitiéndole soportar el impacto energético de nuestra liberación de fuerza máxima.
Vamos, Apocalipsis, si tu poder es lo suficientemente fuerte como para convencerme y hacerme dar cuenta de mis errores, podría considerar abandonar mi idea de expansión militar global. Su tono cambió, un espíritu de lucha largamente latente se encendió en sus ojos. Pero si pierdes, creo que puedes considerar seriamente unirte a la Tierra Santa y servirme. En opinión de IFN, Apocalipsis no era un villano puramente malvado en el sentido tradicional, sino más bien un sesgo cognitivo derivado de miles de años de pensamiento arraigado. En pocas palabras, era un ejemplo típico de alguien que necesitaba una lección de realidad. Tonto. Esto te despertará. El rugido sordo de Apocalipsis fue como un trueno amortiguado. Su enorme cuerpo rompió instantáneamente la barrera del sonido, dejando a su paso una nube de estallido sónico de color blanco lechoso. Llevaba consigo un poder aterrador capaz de sacudir montañas, y su puñetazo se dirigió directamente al rostro de Yefeng. El último mutante que había tomado antes de caer en un profundo sueño no solo le otorgó casi inmortalidad y habilidades curativas, sino que también le permitió desatar sus otros poderes con toda su fuerza. ¿Podría Yefeng enfrentarse a sus siglos de fuerza acumulada en un combate puramente físico? Ante este poderoso golpe, el espíritu de lucha de Yefeng se intensificó. Sus túnicas papales blancas con ribetes dorados se desvanecieron como un fantasma, reemplazadas por un traje de combate sagrado que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Un vasto poder de creación y destrucción estelar brotó de su interior. Su cosmos se encendió. Zumbido. Un deslumbrante fenómeno celestial se desplegó repentinamente alrededor de Yefeng, haciéndolo parecer un gobernante de las estrellas. Yefeng no esquivó ni evadió, y lanzó un puñetazo en respuesta. Este puñetazo, aparentemente simple, cargó con el peso de todo el cielo estrellado tras él. ¡Bum! El aire estalló en el instante en que sus puños chocaron. Una onda expansiva visible se propagó desde los dos hombres. El suelo bajo sus pies, reforzado varias veces por la matriz zodiacal, se desmoronó capa por capa como frágiles galletas. El agua de mar circundante fue desplazada por esta inmensa fuerza, creando una breve zona de vacío de más de 1 kilómetro de diámetro, dejando al descubierto el lecho marino húmedo, solo para ser sumergido de nuevo por la entrada de agua, creando olas gigantescas. En el momento en que sus puños chocaron, la expresión de Apocalipsis cambió drásticamente. Sintió como si su puño hubiera golpeado una estrella con poder explosivo. ¡Crack! Un leve sonido de hueso crujiendo provino de su puño. Inmediatamente después, una fuerza irresistible se extendió desde su brazo por todo su cuerpo, enviándolo a volar como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra más de una docena de rocas enormes antes de apenas incrustarse en una pared de roca tras él. ¿Cómo es posible? Tu cuerpo y... Tianqi destrozó la pared de roca, reparando instantáneamente el daño en su brazo, pero la sorpresa en sus ojos era evidente. ¿La fuerza física de Yefeng era realmente tan poderosa? ¿Esto es todo lo que tus ataques son capaces de hacer? La figura de Yefeng apareció ante él como un fantasma, su voz tranquila pero con un aura escalofriante. Al momento siguiente, se movió, su velocidad superó por completo los límites de la percepción visual dinámica de Tianqi. ¡Bang! ¡Bum! ¡Tud! Tianqi sintió innumerables ataques provenientes de todas direcciones simultáneamente. Los puños, pies, codos y rodillas de Yefeng se transformaron en innumerables imágenes residuales doradas, cubriendo los 360 grados. Cada ataque era poderoso y pesado, y Tianqi solo podía confiar en el instinto y su poderoso escudo de energía para resistirlos. Intentó contraatacar, pero cada ataque que hizo aterrizó en el aire o fue fácilmente parado por Yefeng. Era como un gigante torpe, siendo pisoteado sin piedad por un maestro de la lucha con velocidad divina. ¡Bum! Yefeng le propinó una poderosa patada a la cintura de Tianqi, enviándolo volando como una bala de cañón hacia el mar, creando una columna de agua de 100 metros de altura. ¡Bastardo! Te mereces morir. Tianqi rugió furioso mientras emergía del mar, abandonando cualquier idea de competir con Yefeng en combate físico. Flotaba en el aire, con los ojos brillando con una luz blanca, liberando sin reservas la inmensa energía acumulada en su interior. La isla entera tembló violentamente, innumerables y enormes picos de roca se dispararon hacia el cielo como criaturas vivientes, atacando a Yefeng desde todas direcciones, cada uno con una energía lo suficientemente poderosa como para destrozar diamantes.
Los vientos huracanados se transformaron en innumerables cuchillas de viento increíblemente afiladas, el agua de mar se condensó en flechas de cristal de hielo, nubes oscuras llenaron el cielo y violentos relámpagos cayeron. En un instante, Tianqi manipuló el poder de todas las cosas en la naturaleza, construyendo una tormenta destructiva que cubrió los cielos y la tierra, con la intención de borrar a Yefen y la isla del mapa. Este era todo el poder mutante que había acumulado durante cientos de años. Apocalipsis, sabes que soy un mutante, pero no sabes cuál es mi poder, ¿verdad? Yefen sonrió mientras observaba la escena apocalíptica ante él. El microcosmos que lo rodeaba resplandecía con luz de estrellas, haciéndolo parecer un dios. Déjame decirte, mi poder mutante se llama control elemental. Toda la confusión en el cielo cesó instantáneamente. Los ojos de Apocalipsis se entrecerraron. Se dio cuenta de que había perdido el control de estos poderes. Maldita sea. ¿Qué hiciste? La expresión de Apocalipsis cambió drásticamente, claramente dándose cuenta de algo. ¿Quieres saber cuán fuerte eres? Tan pronto como las palabras salieron, todo el poder de la calamidad se abalanzó sobre Apocalipsis. Bastardo. Un escudo de energía púrpura se condensó, y el rugido de Apocalipsis fue ahogado por el trueno. El poder que Apocalipsis había reunido volvió a su cuerpo. Una luz deslumbrante iluminó la isla, y una gigantesca esfera luminosa continuó expandiéndose. Al desvanecerse la luz, todo en un radio de varios kilómetros alrededor de Apocalipsis quedó reducido a escombros, la Tierra descendió decenas de metros, formando un cráter enorme, liso y brillante como un espejo, con agua de mar que brotaba de los bordes. Apocalipsis flotaba en el centro del cráter, su robusto escudo de energía se agrietó y finalmente se hizo añicos con un chasquido. Su armadura estaba hecha jirones, su piel expuesta cubierta de quemaduras y fisuras, su proceso de curación notablemente más lento y su respiración errática. ¿Cómo es posible? Maldito. Apocalipsis miró fijamente a Yefen, que se encontraba a lo lejos, con los ojos revelando sorpresa por primera vez. ¿Sus siglos de poder acumulado se habían roto tan fácilmente? En realidad había sido contrarrestado por la habilidad del oponente. Yefen levantó lentamente la cabeza, su mirada penetrando el humo y el polvo, posándose en el desaliñado Apocalipsis, con voz tranquila. Ahora, ¿todavía tienes la confianza para despertarme, Apocalipsis? Imposible. ¿Cómo podría tu poder superar el mío? Apocalipsis cayó en la locura total. Miles de años de orgullo y arrogancia se hicieron añicos en ese momento. Se negó a creer la realidad que tenía ante sí. Con un rugido, la inmensa energía acumulada en su interior fue liberada sin reservas. Un poder aniquilador, aparentemente capaz de reducirlo todo a la nada, comenzó a circular a su alrededor. Esta era su carta de triunfo definitiva. La energía aniquiladora de color rojo oscuro se enroscó a su alrededor como un ser vivo, envolviéndolo finalmente en una enorme bola de fuego oscura. El agua de mar apenas se acercó, solo para ser silenciosa y completamente aniquilada, sin dejar ni rastro de vapor, como si nunca hubiera existido. Un poder interesante. Yefen miró el peligroso poder aniquilador, con un brillo serio en sus ojos. Muere. Los ojos de Tianqi se abrieron de furia, y lanzó sus brazos hacia adelante con tremenda fuerza. El inmenso poder de aniquilación, como una represa rota, se dirigió hacia Yefen, distorsionando incluso el espacio mismo. Muro de cristal. El universo interior de Yefen se encendió una vez más. Levantó la mano e hizo un movimiento de barrido frente a él, solidificando instantáneamente un muro de luz cristalino. Al momento siguiente, el torrente de aniquilación se estrelló contra el muro de luz. Chisporroteo. Crack. El torrente de aniquilación chocó con el muro de cristal, produciendo un sonido penetrante. Bajo el continuo ataque del poder de aniquilación, comenzaron a aparecer finas grietas en el increíblemente resistente muro de cristal, como vidrio siendo golpeado por un objeto pesado, haciendo una serie de crujidos nítidos. Incluso puede sacudir un muro de cristal. Una mirada de asombro cruzó los ojos de Yefen. Antes de que el muro de cristal fuera perforado por completo, movió la mente, y el muro de cristal se rompió por sí solo. La energía rota no se disipó. En cambio, se transformó en innumerables y deslumbrantes motas doradas de luz, suspendidas en el aire como estrellas en una noche de verano. Extinción de la luz estelar. Con el grito frío y bajo de Yefen, el cielo se iluminó repentinamente, cada estrella se transformó en una estrella fugaz con una cola brillante, precipitándose hacia Tianqi a una velocidad más allá de la percepción visual.
Cada estrella fugaz contenía una energía aterradora lo suficientemente poderosa como para destrozar placas continentales. ¡Vamos! Rugió Tianqi, con los ojos inyectados en sangre, desatando su poder de aniquilación al límite, formando una barrera rojo oscuro frente a él que lo devoraba todo. Dos energías destructoras de mundos chocaron violentamente en el aire. ¡Bum! Rumble. Esta vez, fue una explosión ensordecedora. Las ondas de choque generadas por la colisión de energía, como la presión del viento, formaron una barrera invisible que se extendió salvajemente hacia afuera. El agua de mar debajo fue empujada hacia un lado por una fuerza inimaginable, formando un anillo de agua de cientos de metros de altura, que luego se lanzó hacia afuera con aún mayor ferocidad. Se transformó en un tsunami catastrófico que cubrió toda la superficie del océano, avanzando hacia la costa distante. Casi simultáneamente, las alarmas ensordecedoras sonaron en las agencias de monitoreo de los principales países del mundo. ¡Maldita sea! ¿Qué está haciendo Tierra Santa otra vez? La voz del monitor temblaba mientras observaba la zona del mar envuelta en una barrera dorada en las imágenes satelitales, que erupcionaba constantemente con una energía aterradora, y el borde rojo en el radar que representaba el enorme tsunami. El análisis de datos se presentó rápidamente a los máximos dirigentes de varios países, y los resultados dejaron a todos pálidos. Los modelos predictivos mostraron que cuando este tsunami llegara a las zonas costeras, la altura de las olas podría incluso superar los 600 metros, suficiente para destruir cualquier ciudad costera del mundo. Este era un desastre natural que superaba la altura de los tsunamis en la historia de la humanidad, una catástrofe completamente fuera del control de la tecnología moderna. ¿Es este poder más allá de los mortales? El campo de batalla ha sido colocado deliberadamente en las profundidades del océano, y esa misteriosa formación refuerza el espacio, pero incluso las réplicas de la batalla son insoportables para nosotros. Un alto funcionario observó la formación dorada en la pantalla, claramente visible incluso desde el espacio, con los labios fruncidos por la amargura. Si tal batalla ocurriera tierra adentro, la plataforma continental podría hundirse directamente. ¡Qué inmenso poder! Una profunda sensación de impotencia se apoderó de los corazones de todos los que ostentaban el poder. Ni siquiera podemos soportar las réplicas de su batalla. ¿Acaso el futuro está destinado a lo extraordinario? En ese momento, el plan de despliegue militar global propuesto por IFN adquirió de repente un peso inmenso en los corazones de muchos. En las profundidades del océano, en el centro del campo de batalla, la colisión de luz estelar y aniquilación disminuyó momentáneamente, pero la batalla entró en una fase aún más intensa. Tras miles de años, Apocalipsis finalmente desató todo su poder, demostrando verdaderamente la aterradora fuerza de una potencia de nivel su padre. Envuelto en el poder de la aniquilación, cada ataque que realizaba poseía una fuerza destructiva sin parangón, como un dios de la destrucción que emerge de la mitología antigua. El lecho marino se había desgarrado y el magma abrasador brotaba de las grietas, convirtiendo el campo de batalla en un infierno. La isla desolada que una vez marcó el campo de batalla había quedado reducida a la nada por el impacto de la inmensa energía. Aunque la poderosa supresión de la formación de los 12 palacios del zodíaco estaba presente, esta batalla había alterado permanentemente la estructura geológica de este océano. Con el paso del tiempo, el declive de Apocalipsis se hizo cada vez más evidente. Incluso en su máximo poder, persistía una brecha insalvable entre él y IFN. El poder de aniquilación a su alrededor comenzó a parpadear erráticamente, como una vela al viento, y su aura se debilitó rápidamente, indicando claramente que había alcanzado su límite. En contraste, el traje de combate sagrado de IFN, aunque desgarrado y dejando al descubierto su musculoso torso, no mostraba signos de heridas. Solo su respiración ligeramente acelerada indicaba que no estaba exento de esfuerzo. Parece que has llegado a tu límite. Apocalipsis, esta es tu última oportunidad. Sométete al dominio sagrado, o perecerás en el fondo del mar. La voz de IFN atravesó la energía rugiente, llegando claramente a los oídos de Apocalipsis. Sus ojos eran gélidos, su intención asesina palpable. Sométete. Ilusiones. Además, ¿de verdad crees que puedes matarme? Apocalipsis luchaba por mantener el equilibrio, sus heridas sanaban lentamente, pero a un ritmo mucho más lento. Obstinado hasta el final. IFN no dijo nada más. La deslumbrante constelación de Leo detrás de él se iluminó repentinamente, su vasto cosmos ardía como una estrella. Puño de la velocidad del rayo.
Un deslumbrante puño de luz estalló de su puño, liberando miles y miles de rayos dorados condensados al máximo, que envolvieron instantáneamente todo el cielo como una lluvia torrencial de luz. Apocalipsis sintió que su visión se llenaba de oro infinito, y al segundo siguiente, un dolor indescriptible surgió de cada rincón de su cuerpo. Su cuerpo fue golpeado por incontables puñetazos relámpago, lanzado por los aires como una muñeca rota, retorciéndose y deformándose en el aire. Los sonidos de huesos rompiéndose se mezclaron, sus órganos internos se convirtieron en papilla bajo el impacto. En apenas unos segundos, su orgulloso cuerpo inmortal quedó completamente destruido. Si no fuera por su tenaz fuerza vital que mantuvo su conciencia a flote en el último momento, habría perecido bajo los incontables destellos de luz. ¿Cómo es esto posible? Este fue el único pensamiento de Apocalipsis antes de que su conciencia se desvaneciera en la oscuridad. Completamente derrotado, ni siquiera había logrado dejar un rasguño decente en su oponente. La diferencia era un abismo fundamental. Yefen se preparaba para dar el golpe final cuando una escalofriante y mortal sensación de crisis lo invadió de repente. Un grito frenético de su sexto sentido, originado en su universo interior, le heló la sangre. Peligro. Sin pensarlo, lanzó un puñetazo hacia el vacío tras él. La presión del puño fue tan sólida que parecía tangible, perforando instantáneamente el aire frente a él con un sonido como de cristal rompiéndose. La violenta fuerza excavó una zanja sin fondo en el lecho marino, lanzándose hacia la distancia. En ese preciso instante, sintió una clara e inusual fluctuación que emanaba del texto sagrado dentro de su cuerpo. Zumbido. Runas oscuras, imbuidas de una aura ominosa y caótica, parpadearon repentinamente en el aire, disipando fácilmente la mayor parte del poder de su furioso ataque. No puede morir aquí ahora, resonó una voz femenina lánguida y melodiosa, acompañada de ondas de energía mágica. El espacio se distorsionó ligeramente y emergió una figura inquietante y hermosa. Llevaba un vestido oscuro, y en la palma de su mano flotaba un libro negro que irradiaba una aura mágica escalofriante. El tomo oscuro. Una bruja. Los ojos de Yefen se entrecerraron, su vigilancia alcanzó su punto máximo al instante. No le importaría una bruja común, pero una bruja que empuñara el tomo oscuro era exponencialmente más peligrosa. El poder contenido en ese libro era 10 veces, 100 veces, más peligroso que cualquier relato que circulara por ahí. Ese era el poder oscuro originado en la fuente de la magia de Marvel, construido a partir de la magia del caos. Permítame presentarme. Agatha Harkness, una vez miembro del Bosque de las Brujas, pero eso es cosa del pasado. Es un placer conocerlo, Su Santidad el Papa del Santuario. La bruja realizó con gracia un antiguo saludo, una misteriosa sonrisa asomando en sus labios. Su mirada se detuvo en Yefen con interés. Usted lleva fragmentos del tomo oscuro, ¿verdad? Dámelo, y le garantizo que no seré su enemiga, ni su santuario. Había llegado cerca del santuario antes del apocalipsis, y el plan de expansión global de Yefen también había tocado sus intereses. Más importante aún, percibió mediante algún método secreto que Yefen poseía los fragmentos del tomo oscuro que tanto había buscado. Originalmente con la intención de actuar de forma oportunista, se topó con la batalla devastadora entre el apocalipsis y Yefen. Al presenciar el poder que el apocalipsis exhibió, se dio cuenta de inmediato de que era un excelente aliado natural, y no podía permitir que pereciera. Como era de esperar del tomo oscuro. Si no hubieras usado activamente tu magia, ni siquiera yo me habría dado cuenta de tu espionaje. Tu habilidad para pasar desapercibido y ocultarte es realmente notable. Yefen reprimió los extraños movimientos del libro sagrado dentro de él y dijo con frialdad. Cambió de tema, sin mostrar intención de retractarse. En cuanto a los fragmentos, eso depende de tus habilidades. Quizás este tomo oscuro completo que tienes en tus manos también deba quedarse hoy para enriquecer la biblioteca de mi dominio sagrado. Agatha Harkness, al oír esto, no mostró enfado alguno, sino una sonrisa en el rostro. Acabas de librar una gran batalla. ¿Cuánta energía te queda? Mientras luchabas, yo ya había completado la inscripción de las runas. Ahora, este mar es mi hogar. Estás cortejando a la muerte. Yefen sintió claramente la fuerte presión que emanaba del espacio circundante, los grilletes invisibles se apretaban continuamente. Pero entregar los fragmentos del tomo oscuro. Absolutamente imposible. Él sabía mejor que nadie el aterrador poder contenido dentro del tomo oscuro completo, un poder prohibido que incluso el anciano, el hechicero supremo, temía. Zumbido.
Su universo interior estalló repentinamente, la energía dorada surgió como un torrente hirviente, chocando ferozmente con la magia oscura circundante, haciendo que todo el espacio temblara violentamente, emitiendo un zumbido insoportable. Al enfrentar este poder personalmente, la expresión de Agatha Harkness finalmente cambió. Aunque había estado observando desde la distancia durante mucho tiempo, solo estando realmente frente a Iefen pudo sentir verdaderamente la opresión escalofriante. Tú de verdad lograste romper las cadenas rúnicas construidas con el poder del tomo oscuro. Su voz se elevó bruscamente con asombro, teñida de incredulidad. Si la bruja escarlata empuñara el tomo oscuro, saldría corriendo. Pero tú, aún te falta. La voz de Iefen era tranquila pero transmitía absoluta confianza, como si afirmara un hecho. El nombre de bruja escarlata hizo que las pupilas de Agatha se contrajeran. Ella poseía el tomo oscuro y, naturalmente, conocía la existencia de la magia del caos, pues había buscado esta encarnación predestinada del caos durante muchos años. Pero nunca esperó que ese nombre saliera de la boca del Santo Papa, como si hubiera sabido de la existencia de la bruja escarlata desde siempre. ¿Es así? Entonces, déjame presenciar personalmente cuán poderoso es su santidad el Papa, aclamado como el más fuerte del mundo. Agatha reprimió la agitación en su corazón, un brillo feroz centelleó en sus ojos. Sus 10 dedos de un negro azabache danzaban rápidamente como mariposas revoloteando entre flores, y un poder mágico aún mayor surgió de su cuerpo, vertiéndose frenéticamente en las runas oscuras que la rodeaban. Las runas en el cielo brillaron intensamente, y la fuerza supresora del espacio se duplicó instantáneamente, intentando aprisionar por completo el universo interior de Iefen. ¿Runas diseñadas específicamente para suprimir un poder extraordinario? No es mala idea. Entonces veamos si las runas del tomo oscuro pueden atravesar mi formación de batalla que combina ataque y defensa. Iefen sintió los cambios a su alrededor, sus ojos permanecieron tranquilos y serenos. Rueda del tesoro de la danza celestial. Clan. Una campana magnífica y vasta resonó repentinamente por los cielos y la tierra. Sin que él lo supiera, el deslumbrante mapa estelar detrás de Iefen había cambiado, y la constelación de Virgo, que representa la sabiduría y la reencarnación, brilló intensamente, irradiando un zen y una majestuosidad infinitos. El canto etéreo sonó directamente en las profundidades de la mente de Agatha, perturbándola. ¿Qué es esto? ¿Un ataque mental? Las pupilas de Agatha se contrajeron repentinamente y las alarmas sonaron en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, el entorno cambió drásticamente. Murales de budas dorados aparecieron de la nada, formando instantáneamente un dominio sagrado que la envolvió a ella y a Iefen. HMPH. Agatha, aunque sobresaltada, mantuvo la calma, vertiendo su magia creciente en el oscuro tomo que sostenía en la mano sin reservas. Las páginas se pasaron frenéticamente, emitiendo una aura nauseabunda y ominosa. Al segundo siguiente, innumerables monstruos oscuros y feroces surgieron del libro como una represa rota, mostrando sus colmillos y garras mientras se abalanzaban sobre Iefen en el centro de la formación de batalla, oscureciendo todo el cielo sobre el campo de batalla. Frente a esta horda de monstruos capaces de colapsar instantáneamente cualquier ejército, los ojos de Iefen permanecieron impasibles, como un Buda contemplando el mundo mortal. Simplemente levantó su dedo índice derecho y declaró suavemente. Primer sentido, privación. En un instante, innumerables y diminutos haces de luz dorada surgieron de todas direcciones de la formación de batalla. Los monstruos que entraron en contacto con la luz lanzaron chillidos agudos y se desvanecieron en humo negro. ¡Ah! Al mismo tiempo, Agatha gritó de dolor. Se horrorizó al descubrir que, aunque la superficie de su cuerpo estaba perfectamente intacta, un dolor agudo emanaba de las profundidades de su alma. Aún más aterrador fue que de repente ya no podía sentir sus dedos. Podía verlos, pero había perdido toda sensibilidad táctil, como si fueran meros adornos colgando de su cuerpo. ¿Qué clase de magia maligna es esta? Gritó conmocionada y furiosa, intentando desatar una magia más poderosa, solo para descubrir que su conexión con la magia se volvía lenta. Rueda de la danza celestial, la formación de batalla definitiva que combina ataque y defensa. Dentro de esta formación, los 5 sentidos, el sexto sentido e incluso el séptimo sentido serán arrebatados. Agatha Harkness, has perdido. La voz indiferente de Iefen resonó como un juicio dentro del dominio. Imposible. Agatha, confiando en su visión, agitó frenéticamente los brazos, intentando dibujar runas oscuras aún más poderosas para impactar la formación de batalla.
Las runas oscuras del exterior resonaron débilmente con ella, haciendo que todo el espacio de la rueda de la danza celestial temblara violentamente. Sin embargo, la voz de Yefen resonó de nuevo sin piedad. Segundo sentido, privar. Otra oleada de dolor insoportable la golpeó, y Agatha se encontró sumida en un silencio mortal. Había perdido la audición. El miedo, como enredaderas frías, comenzó a enroscarse alrededor de su corazón. Desesperadamente vertió magia en el libro oscuro, intentando despertar su poder más profundo para romper esta extraña formación de batalla. Tercer sentido, despojado. Esta vez, perdió la capacidad de hablar. Abrió la boca de par en par, pero no salieron sílabas. No podía recitar conjuros, no podía expresar su miedo, y solo podía luchar en una silenciosa desesperación. Cuarto sentido, despojado. Su sentido del olfato se desvaneció. Quinto sentido, despojado. Su vista, su último apoyo, también la abandonó por completo. En un instante, Agatha Arnix cayó en un silencio absoluto. Ojos, oídos, boca, nariz, cuerpo. Los 5 sentidos habían desaparecido. Su alma parecía haber sido desterrada a un vacío, un lugar donde no existía nada, donde no podía percibir los cambios en el tiempo y el espacio, solo una soledad infinita y una desesperación que crecía salvajemente. Se acabó. Yefen miró a Agatha, que permanecía congelada en el lugar como una marioneta sin alma, y exhaló un leve suspiro de alivio. Su propio resplandor cayó sobre el libro oscuro, que aún flotaba frente a ella, emitiendo una tenue luz negra, y un rastro de aprensión brilló en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de avanzar para recoger el botín, ocurrió un cambio repentino. Una voz, aparentemente infantil pero imbuida de una aura antigua y misteriosa, resonó de repente en el espacio del alma mortalmente silencioso de Agatha. Suspiro, no esperaba que este tipo fuera tan poderoso. Te ayudaré una vez más. Zumbido. El libro oscuro estalló repentinamente con una luz deslumbrante sin precedentes, liberando una oleada de energía oscura que superaba con creces el control de Agatha. ¡Bang! ¡Crack! Un sonido ensordecedor como el de cristales rotos resonó cuando la increíblemente robusta formación de batalla de la rueda del tesoro de la danza celestial fue destrozada desde el exterior por esta fuerza bruta. El mural dorado del Buda se desmoronó al instante, y el dominio desapareció sin dejar rastro. Yefen tembló, dejando escapar un gemido ahogado, un hilo de sangre brotando de la comisura de sus labios. Como era de esperar del libro oscuro. Puede destrozar tan fácilmente mi rueda del tesoro de la danza celestial. ¿Posees autoconciencia, no? ¿De verdad crees que Agatha Arnix puede recomponerte? Se limpió la sangre, su mirada afilada como un cuchillo, fijada en el libro oscuro que parecía haber cobrado vida. Sabía perfectamente que la fuente del poder que había destrozado la formación de batalla y lo había herido era el propio tomo oscuro. El tomo oscuro permaneció en silencio, sus páginas revoloteando ligeramente, como si se burlaran de él en silencio. Vete. En el instante en que Yefen terminó de hablar, Apocalipsis, que había sido herido de gravedad y estaba al borde de la muerte, pero que de alguna manera había recuperado algo de movilidad, apareció repentinamente detrás de la desconcertada Agatha. Un portal espacial previamente preparado se abrió al instante, envolviéndolos a ambos. ¿Intentando escapar? No es tan fácil. Los ojos de Yefen se volvieron fríos. Reprimió con fuerza la sangre que bullía en su interior, su vasto universo condensándose en su brazo derecho, transformándose en una hoja indestructible. Excalibur. Un deslumbrante rayo de espada dorada surcó el cielo, pareciendo partir el cielo y la tierra en dos. Las runas oscuras que intentaban bloquearlo se desmoronaron y explotaron ante este brillo y filo supremos, como hielo y nieve al encontrarse con la luz del sol. La oscura cortina construida con magia oscura infinita se abrió con un solo golpe de espada. Desgarro. Un destello de luz de espada impactó con precisión el tomo oscuro que estaba a punto de entrar en el portal. Acompañado de un grito lastimero, como si un alma fuera desgarrada, el poderoso grimorio fue partido en dos por el filo de la espada sagrada. Sin embargo, las figuras de Apocalipsis y Agatha finalmente desaparecieron en las ondas espaciales que se cerraban. El último destello de luz de espada se precipitó hacia la grieta espacial. Se desconoce si los hirió. El tomo oscuro partido no cayó, sino que se transformó en dos densas nubes de niebla negra, disolviéndose rápidamente en el aire como si nunca hubiera existido. PFFT. Yefen finalmente no pudo contener más la energía caótica dentro de su cuerpo, escupiendo un chorro de sangre, con el rostro ligeramente pálido.
Pero sus ojos permanecieron serenos, y murmuró para sí mismo. El tomo oscuro, verdaderamente digno de ser obra de ese dios del inframundo. Además de registrar innumerables magias negras prohibidas, su misma forma contiene una poderosa fuerza de autoprotección. Miró al cielo y agitó suavemente su mano derecha. La formación de los 12 palacios del zodíaco, que había mantenido la estabilidad en el campo de batalla, comenzó a disiparse lentamente, transformándose en 12 suaves pero poderosos rayos dorados de luz que se dirigieron con precisión hacia el frente del tsunami. Simultáneamente, la desesperación llenó los centros de mando de crisis de las principales naciones costeras del mundo. En las pantallas de monitoreo, el devastador tsunami, de cientos de metros de altura y semejante a una montaña en movimiento, era un desastre natural que ninguna tecnología moderna podría resistir. Justo cuando se preparaban para la muerte, 12 rayos dorados de luz descendieron del cielo como una escalera divina, envolviendo el furioso tsunami. El enorme tsunami, capaz de destruir civilizaciones costeras, fue como si una mano gigante invisible lo suavizara suavemente. Las imponentes olas se disiparon lentamente a decenas de kilómetros de la costa. Los altos funcionarios supervivientes de diversas naciones, que observaban cómo el océano volvía a la calma en las pantallas de monitoreo, se desplomaron en sus sillas, con la ropa ya empapada en sudor frío. En ese momento, comprendieron mejor el poder del Santo Papa. Irefen no se detuvo en el campo de batalla devastado. Se transformó en un rayo dorado de luz y regresó al palacio papal del Santo Dominio en un abrir y cerrar de ojos. Santidad. Clarice, Logan y los demás, que habían estado esperando ansiosamente en el campo de entrenamiento, se lanzaron inmediatamente hacia adelante. Cuando vieron las manchas de sangre en la comisura de los labios de Irefen y su respiración ligeramente agitada, la expresión de todos cambió drásticamente y una oleada de conmoción los invadió. Su santidad el Papa estaba herido. Su Majestad, usted, alguien no pudo evitar hablar, su voz temblando de incredulidad. Habían visto a Irefen luchar contra demonios, lo habían visto sudar profusamente en el campo de entrenamiento, pero nunca lo habían visto tan desaliñado. Su túnica de platino, símbolo de la autoridad del Papa, estaba hecha jirones, y bajo su piel translúcida, fluía energía oscura. La multitud intercambió miradas, vacilantes en hablar. Aparte de Logan, esta era la primera vez que alguien más veía a Irefen herido. Irefen agitó la mano ligeramente. No es nada, solo una herida menor. Aparte del hechicero supremo, ¿quién en la tierra podría hacerte daño? Logan avanzó a grandes zancadas, con el ceño fruncido. Había visto a Irefen en muchos momentos desaliñados, pero desde que este joven papa entró en el santuario, su fuerza se había disparado a un nivel que no podía comprender. Incluso al enfrentarse al dios demonio Balak y al demonio corazón de bruja, Irefen nunca había sufrido una herida tan grave. Aunque Irefen parecía indiferente, Logan notó la magia oscura que fluía bajo su piel. Para ser precisos, no son humanos. Irefen se detuvo, alzando la mano. Una brillante luz elemental emanó de sus dedos, dibujando dos imágenes nítidas en el aire. Un hombre de piel azul y una hechicera con un vestido largo clásico y ojos seductores. Corran la voz. Si se encuentran con estos dos, preséntense en el santuario inmediatamente. No actúen precipitadamente. Si es necesario, evacúen. La voz de Irefen resonó en los oídos de todos. Las imágenes flotaban ligeramente en el aire, con detalles realistas. Irefen señaló a la figura de piel azul. Este tipo se llama Apocalipsis, y afirma ser el primer mutante de la historia, gobernante de la antigua dinastía egipcia. Resucitó recientemente y su fuerza es formidable. Actualmente, solo un puñado de personas en la Tierra pueden enfrentarse a él solo. Su dedo se posó sobre la imagen de la hechicera, su voz se hizo más grave. Esta hechicera se llama Agatha Arnix, la portadora del libro oscuro. Mis heridas fueron causadas por el libro oscuro. Hizo una pausa, asegurándose de que todos lo oyeran con claridad. Su nivel de peligrosidad es incluso mayor que el de Apocalipsis. Un silencio sofocante envolvió el campo de entrenamiento. Las expresiones de la multitud eran graves, intercambiando miradas. Su dominio sagrado ya se encontraba entre los más poderosos de la Tierra, pero no esperaban que una figura tan formidable estuviera oculta en las sombras. Ser capaz de herir a Irefen y desatar semejante tsunami, cualquiera de ellos, excepto Irefen, se enfrentaría a una muerte segura si se topaba con estos dos. Su Majestad, hay algo más. Algo también les ha sucedido a los vampiros. Blade, gravemente herido, escapó a nuestro centro de inteligencia en Londres.
Según él, todos los ancianos de segunda generación de los vampiros han revivido y han recuperado el control de los vampiros. Clarice se adelantó entre la multitud, hizo una reverencia respetuosa e informó. Al oír esto, un brillo de complicidad apareció en los ojos de Yefeng. La batalla en la mansión de Javier había causado un gran revuelo. El poder de David Chalsayer y Jean Grey había trastocado las reglas, incluso provocando ondas en la barrera dimensional. El anciano había tenido una larga conversación con él sobre cómo prevenir una posible invasión dimensional. Incluso Tarot había recibido una advertencia de Kunlun. La dimensión sellada distaba mucho de ser pacífica. Con la aparición del libro oscuro y la resurrección del anciano vampiro de segunda generación en este momento, podría no ser todo una coincidencia. Después de todo, el origen de los vampiros reside en la magia prohibida registrada en el libro oscuro. Tal vez esos tipos fueron despertados por el propio libro oscuro. Se han reunido todos. Necesito aislarme un tiempo. Durante este tiempo, Clarice y Logan se encargarán temporalmente de los asuntos dentro y fuera del santuario. Yefeng murmuró para sí mismo, y luego dio instrucciones a todos. Tras dar sus instrucciones, se giró y caminó hacia la sala de meditación. Las puertas doradas se cerraron lentamente tras él, aislándolo de todo ruido exterior. Este encuentro con Apocalipsis y Agatha, aunque le costó caro, también le brindó nuevas perspectivas sobre la fusión del poder elemental y el cosmos. Un día después, en la frontera del santuario. Por fin llegamos. Scott contempló el magnífico edificio envuelto en una barrera dorada a lo lejos y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Tras días de viaje, los miembros de los X-Men estaban agotados, con el rostro marcado por el cansancio. Al pisar suelo romano y sentir la energía pacífica que flotaba en el aire, todos notaron cómo sus nervios se relajaban ligeramente. Aunque no se trataba de tierra protegida por la barrera del santuario, su cercanía lo hacía relativamente seguro. Vamos, no perdamos tiempo, acomodémonos primero en el santuario, dijo Charles en voz baja desde su silla de ruedas, con la voz cargada de un cansancio evidente. El accidentado viaje y las preocupaciones a lo largo del camino habían sido verdaderamente tortuosos para este anciano discapacitado. Si no fuera porque todos en el grupo eran mutantes con habilidades mejoradas, probablemente no habría llegado al santuario. El grupo, llevando solo unas pocas pertenencias, se dirigió hacia la barrera dorada. Por fin aquí. Clarice, Logan y los demás, que estaban entrenando, notaron la llegada de Charles y su grupo. Justo cuando se acercaban a la puerta principal del santuario, un portal espacial que brillaba con luz de estrellas se abrió silenciosamente. Clarice, acompañada por Logan, John y Anna, salió por la puerta y esperó en el campo de entrenamiento frente al palacio papal. La luz del sol bañaba el pulido pavimento de piedra, y los gritos de los santos entrenando resonaban a lo lejos, llenando el santuario con un aura de orden y poder. Bienvenidos al santuario, dijo Clarice, dando un paso al frente y recorriendo con la mirada a los miembros de los X-Men. Notó el cansancio que aún persistía en sus rostros, comprendiendo que su viaje no había sido fácil. En esta era de creciente sentimiento antimutante, un viaje tranquilo al santuario probablemente sería complicado. ¿Nos volvemos a encontrar? Me pregunto qué habrá sido de nosotros. Charles asintió con una sonrisa. Dudó un momento, queriendo saber los planes específicos del santuario para ellos, los exiliados. Su Majestad se encuentra actualmente recluido. Me ocuparé temporalmente de sus asuntos. La situación global es extremadamente turbulenta en este momento, y su llegada al santuario sin duda fortalece sus fuerzas. El santuario sabe mucho sobre tu pasado y confía en tu carácter, respondió Clarice directamente. Hizo una seña a los empleados del santuario que esperaban cerca. He preparado lugares de descanso para todos. En 3 días, podrán participar en el entrenamiento básico de Ki. Cuando llegue el momento, con la aprobación de su Majestad, podrán intentar despertar su cosmos. Varios empleados se adelantaron, guiando cortésmente a los miembros de los X-Men a sus alojamientos. Clarice. ¿Cuándo saldrá su Majestad de su reclusión? Preguntó Charles en voz baja, acercando su silla de ruedas. No le sorprendió especialmente la noticia de la reclusión de Yefeng. Había notado algo durante la batalla en medio del océano el día anterior. Si el enorme tsunami no hubiera desviado la atención de varios países, llegar al santuario tan rápido habría llevado mucho más tiempo. Clarice frunció ligeramente el ceño. ¿Hay alguna emergencia? Es así, suspiró Charles, con una profunda preocupación grabada en su frente. Quisiera pedirle ayuda al santuario para encontrar a mi hijo David y a Jean Grey.
El santuario ya debe estar al tanto de la batalla en la mansión Javier. Ambos son mutantes de nivel Omega, increíblemente poderosos, pero sus personalidades son inestables. Si perdieran el control, sería una catástrofe de enormes proporciones para toda la humanidad y la Tierra. Hizo una pausa, su voz se volvió aún más grave. Actualmente, la única persona en la Tierra capaz de detenerlos es su santidad el Papa. Clarice reflexionó un momento y luego asintió. Entiendo. El santuario hará que sus agencias de inteligencia vigilen a David Chalsayer y a Jean Grey. Pero debo recordarte que no te hagas demasiadas ilusiones. Si estos dos quieren esconderse, los métodos ordinarios no podrán encontrarlos. Y. Miró hacia el campo de entrenamiento a lo lejos, donde un nuevo grupo de candidatos de Saint Seiya entrenaba diligentemente. El santuario también tiene sus propias crisis que afrontar ahora mismo, y me temo que no puede dedicar todos sus recursos a encontrarlos. Charles asintió con comprensión. Lo entiendo. Ya estoy muy agradecido si el santuario está dispuesto a ayudar. La noticia de que muchos mutantes entrarán en el santuario no causó gran revuelo dentro del mismo. Ya había reunido a usuarios de habilidades de todo el mundo, y añadir más mutantes solo lo hacía más diverso. La batalla entre Yefen y Apocalipsis en las profundidades del océano tampoco provocó una reacción pública de la comunidad internacional. Los gobiernos de todo el mundo guardaron silencio tácitamente, pero sus acciones privadas nunca cesaron. Dentro de la sede de las Naciones Unidas, la propuesta de formar una alianza global de superhumanos se incluyó oficialmente en la agenda. Incluso sin un representante del santuario, representantes de diversos países ya habían iniciado acaloradas discusiones. Los representantes de aquellos países pequeños que habían cooperado con el santuario desde el principio sonreían y parecían tranquilos y serenos. Sus tierras se han transformado en los palacios del Zodíaco, disfrutando de la protección de los santos. En contraste, aquellas naciones que dudaron o rechazaron la propuesta del santuario ahora buscan soluciones con urgencia. Los precios de las propiedades alrededor del santuario se han disparado a niveles asombrosos, pero las propiedades siguen siendo escasas. Muchos se están volcando hacia pueblos cercanos a los palacios del Zodíaco en todo el mundo. Después de todo, en esta era turbulenta, la presencia de los santos ofrece el refugio más seguro. Los líderes de diversas naciones comprenden que ha comenzado un cambio profundo. Cuando el poder individual puede fácilmente derrocar el orden nacional, las viejas reglas deben ajustarse. El santuario se convertirá sin duda en una fuerza innegable en esta nueva era. La identidad de la persona que luchó contra el Papa del santuario en medio del océano y desató un tsunami ha provocado un acalorado debate entre las naciones. Algunos se muestran recelosos, otros buscan la cooperación. La única certeza es que el futuro de la Tierra ya no lo escribirán personas comunes. El orden mundial converge lentamente hacia lo extraordinario. En la apocalíptica tierra ancestral de los vampiros, desvinculada de los confines del espacio, en lo profundo de una cueva oscura y profunda, el tiempo parece detenerse. Este es el lugar del letargo de Drácula, donde el aire está impregnado del olor a óxido y polvo. 12 ancianos vampiros de segunda generación permanecen solemnemente ante un antiguo altar cubierto de espinas, cada uno cargando a una joven inconsciente. Una atmósfera inquietante impregna la solemnidad. Estas jóvenes tienen rostros juveniles, aparentemente ingenuos e inocentes, y sus vestidos blancos brillan intensamente en la penumbra. Ahora, se han convertido en sacrificios para despertar al progenitor vampiro. Comiencen, dice el anciano líder en voz baja, que resuena por la cueva, temblando ligeramente. El grupo comienza en silencio a despejar las espinas y la maleza que enredan el altar. Estas plantas son excepcionalmente resistentes. Drácula ha dormido aquí durante siglos. Para un ser cansado de la vida eterna, despertarlo abruptamente es extremadamente arriesgado. La tragedia causada por el último despertar de Drácula aún perdura entre los vampiros. Era un progenitor, gravemente herido tras luchar contra un ser desconocido. En su furia, casi destruyó la mitad del castillo vampírico, aniquilando a decenas de vampiros de alto rango con un solo pensamiento. Todos los vampiros sentían un profundo temor hacia este caprichoso progenitor, un temor que superaba incluso el respeto que les debían. En ese momento, el rostro de cada anciano reflejaba solemnidad, sus ojos llenos de inquietud, pero sus manos no se atrevían a flaquear. El altar finalmente fue despejado, revelando runas antiguas y misteriosas. 12 doncellas fueron colocadas una a una al borde del altar, con las muñecas cortadas por afiladas hojas.
La sangre carmesí goteaba por sus pálidos brazos, creando un repiqueteo claro y rítmico en la silenciosa cueva. La sangre se acumulaba en la superficie del altar, fluyendo lentamente por los surcos, tiñendo gradualmente todos los patrones del altar. Mientras la sangre fluía, las runas comenzaron a emitir un tenue resplandor rojo, como si estuvieran infundidas de vida. Zumbido. Con la infusión de sangre, el altar comenzó a temblar, el suelo se sacudió con mayor intensidad, como si una bestia ancestral despertara bajo tierra. Piedras de desecho cayeron de las paredes de la cueva, sacudiendo toda la caverna. Rugido. Un rugido, de sonido inhumano, resonó desde las profundidades, haciendo que los ancianos retrocedieran involuntariamente medio paso. El sonido contenía un poder antiguo y violento, que les heló la sangre. ¡Bum! El altar se hizo añicos repentinamente, lanzando escombros por los aires. Una figura marchita con alas en la espalda se elevó hacia el cielo, sus alas batiendo crearon un violento huracán que azotó las túnicas de los ancianos, haciéndolos casi perder el equilibrio. ¡Zas! Unos ojos carmesí se abrieron en la oscuridad, como dos linternas rojas como la sangre. Drácula estiró sus extremidades marchitas, sus articulaciones crujiendo dolorosamente, como un esqueleto recién levantado de su tumba. Así que eres tú. ¿De verdad pensaste en despertarme? ¿Está la raza vampírica al borde de la extinción? La voz de Drácula era ronca, como papel de lija raspando, cada palabra cargando el peso del tiempo. Miró al anciano de segunda generación, con los ojos llenos de burla descarada. Aunque el anciano de segunda generación era la primera generación de vampiros que había heredado, su relación no era realmente buena. Estos viejos nunca se arriesgarían a despertarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Ancestro, han pasado cientos de años. El anciano principal dio un paso al frente, inclinándose respetuosamente, con la voz llena de asombro contenido. Habla, ¿qué pasó? Drácula volvió a su forma humana. El anciano no habló, sino que condensó una gota de sangre que contenía recuerdos en la punta de sus dedos. La gota de sangre emitió una luz inquietante en la oscuridad, como si innumerables imágenes fluyeran dentro de ella. Drácula la tragó sin dudarlo, cerrando los ojos para saborearla. Fragmentos de recuerdos pasaron rápidamente por su mente. El santuario, el papa, la aparición de mutantes de nivel Omega. Las escenas surgieron como una marea. Espera. El tomo oscuro. Ha aparecido. Los ojos de Drácula se abrieron de golpe, emanando de él una aura aterradora. Los 12 ancianos se arrodillaron, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza. Su mirada recorrió a los ancianos arrodillados como una espada afilada, con los ojos llenos de conmoción y un fanatismo incontrolable. Sí, ancestro. Según nuestra información, un vampiro mestizo obtuvo un fragmento del tomo oscuro, con la esperanza de usarlo para romper las cadenas de su poder. Pero fracasó. Este poder fue obtenido finalmente por otro caminante del día. El anciano principal explicó apresuradamente, con la voz temblorosa por el miedo. No se atrevían a permitir que Drácula malinterpretara nada. Solo ellos sabían cuánto anhelaba este ancestro el tomo oscuro. Se había convertido casi en la única obsesión de su larga vida. El poder de Drácula se originó en los restos de la Atlántida. Aquel ser, cansado de la vida eterna, prefirió perecer, transfiriendo todo su poder a Drácula. Esto le otorgó un cuerpo inmortal y un poder inmenso, pero también le impidió volverse más fuerte. Durante miles de años, Drácula ha alternado entre el letargo y el despertar, buscando en cada ocasión el libro oscuro con la esperanza de encontrar la manera de liberarse de sus ataduras. Esta obsesión casi se ha convertido en su demonio interior. Ja 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 ja. Ustedes, por fin han hecho algo bueno. Drácula dejó escapar una risa feroz que resonó por toda la cueva, haciendo que gotas de sangre cayeran de las paredes de roca. ¿Cuántos años? Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había vagado por el mundo, buscando el libro oscuro durante tantos años sin encontrar una sola pista. Parecía como si el libro oscuro se estuviera escondiendo deliberadamente de él. Inesperadamente, en esta era, el libro había aparecido, e incluso había contactado con los descendientes de los vampiros. Esto era simplemente una enorme broma del destino. Ancestro, hemos ordenado una búsqueda a gran escala del libro oscuro en el inframundo. Creemos que pronto habrá noticias. Sin embargo, la situación actual de los vampiros, el anciano líder dijo con cautela, temiendo que una sola palabra equivocada provocara la ira del ancestro. Sé a qué te refieres. Drácula lo interrumpió, con tono impaciente. No te preocupes, ahora que he despertado, todo está bien.
Tierra Santa, el Papa, se burló, con un tono lleno de desdén. Ante su cuerpo inmortal, cualquier enemigo parecía ridículo. Su inmortalidad provenía del libro oscuro. A menos que se usara el libro oscuro, era imposible matarlo por completo, a lo sumo solo podían sellarlo. Precisamente por eso Drácula se había mantenido firme durante tantos años, y era su mayor convicción. Mientras él existiera, el clan de los vampiros jamás perecería. Vamos, volvamos primero al clan de los vampiros. Drácula miró su cuerpo marchito, con un destello de desdén en los ojos. Esta apariencia, sin duda, necesitaba recuperarse para ser digna de su estatus de progenitor. En cuanto al otro vampiro diurno del clan, sí tenía cierto interés. Después de todo, había recibido el don del poder del libro oscuro. Mientras tanto, en un rincón apartado de una cordillera lejana, caía la noche. Zumbido. Un portal espacial se abrió en un valle oscuro, y dos figuras desaliñadas cayeron de él, estrellándose pesadamente contra el suelo y levantando una nube de polvo. ¡Maldita sea! Apocalipsis golpeó furiosamente el suelo con el puño, creando un profundo cráter. Pero este movimiento agravó sus heridas, y el dolor insoportable le hizo gemir involuntariamente. Sintió la energía dentro de su cuerpo fluir incontrolablemente, cada respiración acompañada de una sensación de ardor. PFFT. Otro chorro de sangre salió disparado, deslumbrantemente brillante en la noche. La sangre incluso contenía destellos de luz dorada. El poder que Yefeng había dejado dentro de él seguía causando estragos. Sus heridas eran mucho más graves de lo que había imaginado. El poder de Yefeng había alcanzado el nivel atómico, destruyendo directamente la estructura más básica de su cuerpo. Sus habilidades de autocuración eran inútiles contra este nivel de daño, apenas logrando mantener sus signos vitales. Si no hubiera tenido algún medio de supervivencia, ese puñetazo habría bastado para matarme. Al recordar la luz del puño de Yefeng que atravesó los cielos y la tierra, Tianqi aún sentía un temor persistente. Afortunadamente, en el último momento, la luz de la espada que los perseguía a través del pasaje espacial fue bloqueada por la niebla negra del libro oscuro. De lo contrario, él y la bruja que lo seguía probablemente habrían perecido. Aún así, la luz de la espada había agitado el espacio, provocando que se perdieran por un tiempo. Solo ahora habían escapado de la distorsión espacial. Pensando en Agatha, Apocalipsis se giró para mirar a la mujer que yacía a un lado. Sus ojos seguían desprovistos de luz, todo su ser irradiaba un aura de muerte, incluso su alma parecía haberse sumido en la quietud. El libro oscuro flotaba a su lado, emitiendo fluctuaciones ominosas, pero permanecía inmóvil. ¿Qué clase de poder tiene la formación de batalla de Yefeng? Al ver el estado de Agatha, un temor persistente cruzó el corazón de Apocalipsis. Esa formación de batalla, que combinaba ataque y defensa, había silenciado incluso el alma de Agatha. Si no fuera por el poder del libro oscuro, no habría tenido ninguna posibilidad de atravesarlo. Pero lo que más le desconcertaba ahora era por qué Agatha lo había salvado. No reconoció a la bruja que estaba detrás de él. Parece que tendré que esperar un rato. Me pregunto si esta mujer podrá recuperarse. Apocalipsis se apoyó contra un árbol marchito, sintiendo la furiosa energía alienígena dentro de su cuerpo, luchando por reunir las fuerzas que le quedaban para suprimirla. Sus heridas eran igualmente graves. No era exagerado decir que incluso un ejército humano común podría capturarlos a ambos con vida ahora. No había experimentado esta sensación de impotencia en mucho tiempo. Yefeng, el tono de Tianqi era complejo y difícil de descifrar, pero sonaba excepcionalmente claro en la noche silenciosa. Contenía tanto admiración por ese poder como una profunda aprensión. Esa batalla aparentemente feroz fue en realidad una aplastante derrota unilateral. Incluso luchando 2 contra 1, no había conseguido ninguna ventaja, lo que le obligó a reevaluar la fuerza de Yefeng. La bruja que estaba a su lado no era ninguna debilucha. Sin duda, era una fuerza a su nivel. Pero ¿cuánto tiempo llevaba luchando contra Yefeng? Apenas unos minutos, y ya estaba en ese estado. Esta diferencia de fuerza era completamente desesperante. Solo ahora Tianqi comprendió algo. El título de Yefeng como el más fuerte del mundo era, en efecto, bien merecido. Y esta comprensión le pesaba aún más en el corazón.